A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Un saludo a Minerao. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. ¿El campo de juego está en condiciones? Sí, ahora vamos a entrar con el reempastado y la limpieza correspondiente. Seguimos todos los protocolos, nos cuidamos, muchachos. Hasta ahora estaba escuchando lo que estaba leyendo Diego Marini. Lastimosamente somos líderes mundiales para una cosa tan negativa, ¿verdad? De muertes. Esto haciendo un cálculo de acuerdo a la población que se tiene y que nefasto, ¿no? Todo lo que nos está pasando lastimosamente. Y no sé, yo la verdad que a esta altura ya no sé dónde está la luz al final del túnel, porque la única solución es la vacuna, y la vacuna llega a cuentagotas, llegan pocas, y lo más terrorífico es que hay promesas, hasta ahora son promesas y promesas de que van a llegar, anuncian precontratos. Realmente es muy complicado para todos los paraguayos lo que estamos viviendo, porque como decían ustedes, lastimosamente cada vez escuchamos familiares, amigos que terminan falleciendo por culpa del COVID, y realmente es todo muy doloroso, pero bueno, simplemente quería decir eso, que ojalá que se cambie esta situación tan nefasta para todos los paraguayos, de que estemos liderando a esta altura y que los medios hablen, los medios internacionales hablan de que Paraguay es el país con mayor mortalidad por culpa del COVID. Es realmente muy triste. Estamos con el presidente del Club Libertad, el doctor Ditore. Presidente, felicidades, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, ¿cómo andas? Carlos, ¿qué tal? Bien. Gusto mío acá de Rancagua, es realmente un placer estar en contacto con ustedes. Bueno, bien, presidente. Queríamos un poco charlar contigo. Ayer no lo pudimos hacer te estábamos buscando y no pudimos contactar, pero bueno, enhorabuena porque hoy juega Libertad y vamos a repasar un poco lo que para vos consideras ha sido la campaña de Libertad. Preguntarte primero, este título logrado por Libertad después de un buen tiempo, porque mirá que el hincha liberteño venía mal acostumbrándose de ganar o cuando menos un campeonato, o inclusive de ganar la temporada con el apertura y clausura, ¿verdad? Pero en este caso puntual y con el tema de la pandemia, con todo lo que se está viviendo a nivel mundial y en especial en nuestro país, ¿cuál es un poco tu razonamiento y tu resumen en cuanto a lo que ha sido el Campeonato de Libertad? Realmente fue un año difícil, porque veníamos de un 2020 bastante complicado en el tema del campeonato, y donde también los resultados a nosotros no habían sido todo lo que habíamos planificado tenerlo. Este año empezamos mejor, tratamos de ir corrigiendo los errores que cometimos el año pasado, y en cierta manera conseguimos un campeonato que realmente lo estábamos buscando, ¿verdad? Porque ya hacía un buen tiempo que no conseguíamos un campeonato a nivel local, y realmente año tras año nos preparamos para llegar a eso, ¿verdad? Creo que es un buen logro en esta mitad de año, que ojalá hoy podamos completar, ¿verdad?, con el paso a los octavos de finales de la Copa, lo cual sería cerrar un semestre realmente de objetivos logrados, y poder encarar con mayor tranquilidad el semestre que viene. Presidente, hablaste con Tacuara Cardoso, porque me imagino que se habrá sentido de un modo especial, porque no pudo estar en la foto, no pudo estar en el momento de la consagración ahí con ustedes, festejando seguramente en el club. No pudo tampoco viajar por el tema del COVID, y preguntarte cómo está su estado de salud en estos momentos. Bueno, él está bien de salud, está llevando el proceso de reposo que tiene que seguir, pero está bien, está sin ningún síntoma complicado. Y sí, lo que sí está apenado por no haber podido participar de todo la culminación de un proceso donde él fue una pieza fundamental. Y bueno, el destino
así lo marcó y es algo que supera nuestras posibilidades, pero sí, estamos acompañándolo, estamos en permanente contacto, él está con nosotros y bueno, es una manera de que él sigue estando ahí presente, a pesar de que físicamente no lo puede hacer, ¿verdad?, en este momento. Presidente, ¿dónde estuvo la piedra angular de este campeonato? ¿En la fortaleza de los jugadores, en el trabajo de Garnero? ¿Dónde? ¿Por dónde pasa? Es todo un proceso, Bruno. Yo creo que empieza cuando nosotros empezamos a hacer un autoanálisis interno, ¿verdad?, dentro de la directiva de por qué planificando todo como hicimos en el año pasado, las cosas no se dieron, ¿verdad? Entonces ahí empezar a ver cuáles fueron los errores que se cometieron, dónde se podían corregir, qué medidas se podían tomar. Y bueno, empezando por ahí, ¿verdad? Yo siempre, si uno no se hace un diagnóstico y no identifica cuáles son los problemas, generalmente uno va a ciegas. Yo creo que ahí estuvo el principal acierto. Y después también en el trabajo del cuerpo técnico, que fue magnífico, es magnífico hasta ahora, y el comportamiento de los jugadores que se adaptaron plenamente al cambio, digamos, de filosofía futbolística que el profesor Garnero quería implementar en el club, y el cual nosotros estábamos de acuerdo y lo habíamos conversado de hacer, y sabíamos que iba a llevar un poquito de tiempo, ¿verdad? Y por eso que de repente se veían en el equipo algunos altibajos en partidos, alternando partidos muy buenos con de repente partidos no tan buenos, pero era normal porque estábamos dentro de un proceso de cambio de filosofía de juego y que todavía yo creo que este es un equipo que puede dar más de lo que realmente está jugando hoy en día. ¿En algún momento tuvieron temor de no ganar el campeonato? ¿En qué partido, en qué etapa? Y también te pregunto, ¿cuáles crees que fueron los partidos bisagra con los que por ejemplo, a Olimpia le ganaron en la primera fecha, ¿verdad? Recuerdo aquel 1-0, pero era el inicio del campeonato. Pero después, ¿cuál crees que fueron los partidos bisagras en los que ganaron y creen que ustedes, gracias a esos triunfos, redondearon en el campeonato? Yo creo que los partidos que marcaron realmente un plus fueron cuando empezamos, cuando competimos con los equipos que podíamos pelear el campeonato mano a mano, ¿verdad? Llámese Cerro Porteño, Olimpia o Guaraní, donde tuvimos resultados auspiciosos. En Olimpia ganamos 1 y perdimos 1. A Cerro Porteño le ganamos los 2 partidos y con Guaraní empatamos 1 y ganamos el otro. Entonces ahí yo creo que veíamos que sacábamos la diferencia necesaria como para poder encarar. No digo que los otros partidos no hayan sido difíciles, pero ganándole a los rivales directos uno saca realmente la diferencia que hace que después que sea importante al final del campeonato. ¿Dudaron en algún momento de que podían no ganar el campeonato? ¿En algún tramo? ¿Se les complicó? No dudar, pero sí sabíamos que iba a ser peleado. Yo pensé que íbamos a llegar peleando hasta la última fecha y por suerte pudimos consagrando campeón una fecha antes, de manera de poder estar más liberados, ¿verdad? Y poder encarar este partido de esta noche que es importante con todo el potencial. Saprissa, el comisario, fue el último campeón con Libertad. No, el último campeonato que lo ganamos en 2017 fue. 2017, sí, 2017 fue con la presidencia de Francisco Jiménez Calvo. Ah, con Jiménez Calvo. Sí, porque había fallecido el comisario, o sea, Mario, y asumió Paco como presidente porque él era el vice y él completó ese año y ahí salimos campeón. Porque digo, tanta gente lo recordó al doctor Alcaraz, por ejemplo, y bueno, pasó el tiempo y a veces el tiempo hace que, no sé, no lo mencionaban al comisario Saprissa, no sé si en algún momento lo van a recordar también porque era muy fanático, hincha liberteño realmente él y fue presidente del club también. Por eso simplemente te hacía la pregunta, presidente. Sí, no, Mario está siempre con nosotros presente.
diferente, ¿verdad? Porque no solamente fue campeón ahora en esta época, digamos, de Libertad, realmente obtuvo muchos títulos de seguido, sino que Mario fue también presidente cuando subimos de la intermedia, que eran épocas realmente mucho más complejas y difíciles, donde realmente él trabajó mucho por el club y él fue el presidente que hizo posible, ¿verdad?, en una comisión directiva de que el club pueda ascender en ese momento de la intermedia de vuelta a la primera división. Presidente, quiero meterte un poco en un debate en el siguiente tema que con los compañeros hablábamos ayer, que por fuerza de la pandemia se agregó un elemento que hizo que sea más frío el final, y acá quiero expresarme correctamente para que no haya malas interpretaciones. Nos pareció muy frío el final porque primero se jugó el partido de Libertad, después el de Nacional. Lastimosamente no se pudo tener simultáneamente la disputa de Libertad, de Nacional, o sea, del partido de Libertad Sudamérica y el de Nacional River. Y eso yo creo que le sacó emotividad porque primero uno como futbolero, vos sabrás que el hecho de que se jueguen dos canchas, un campeonato, la posibilidad de campeonar, hasta en el humor y en la forma en la que juegan los jugadores, el ímpetu que tienen los futbolistas es diferente. La adrenalina que corre fuera y dentro de la cancha. Y después lo segundo, me parece lo más importante, se hubiese entregado ya el campeonato, el trofeo, se hubiesen entregado las medallas, protocolo de por medio, no sé de qué manera lo estaba pensando la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque vimos que en Inglaterra, por ejemplo, ya cada jugador retiraba su medalla que fue colocada en una zona especial y no había contacto con otras personas. Pero como ustedes, y acá le aparto a la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque ustedes los de la divisional, los presidentes de los clubes con sus representantes, son quienes deciden cómo, cuándo y cuál es el final de cada torneo, ¿verdad? Yo sé que está de por medio, me decían los compañeros, no, pero la Copa Libertadores, está la Sudamericana, los horarios, que las 72 horas entre un campeonato y otro, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es cuidar el producto paraguayo. Porque, ¿qué sensación quedó? Libertad salió campeón por las redes sociales, y bueno, me dirás también que en Inglaterra, Manchester City, bueno, pero en Inglaterra ya está metiendo gente a las canchas, ¿verdad? Y a mí me gustaría ver una definición así quemante en dos canchas, y ya que se le entregue el campeonato, el trofeo al ganador, al campeón, ¿verdad? No sé. A lo mejor la lectura que tengo no es la correcta, pero ¿cuál es tu pensamiento? Y lo puedes decir con absoluta libertad. Sí, mira, yo creo que tenemos que empezar a analizar la situación actual, ¿verdad? Que realmente es totalmente atípica, ¿verdad? En primer lugar, el hecho de no tener gente que pueda ir a la cancha ya le da un sabor diferente al festejo de un campeonato, ¿no? Porque si no hubiese sido una fiesta, ¿verdad?, de gente que va, de la social que normalmente no se va a la cancha, quiere ir el día que uno puede salir campeón, ¿verdad?, su club puede salir campeón. Hay que empezar por ahí. Después la programación la hizo la divisional en base a una serie de criterios, de horarios, que tenían compromisos los equipos con los campeonatos internacionales. Nosotros teníamos todo previsto, y te lo digo con toda sinceridad, de salir campeones ya con el partido en nuestra cancha, con el partido que jugamos con Sol de América. Y tengo entendido que la ATF ahí ya iba a ser la premiación. Pero no se dio el resultado, y entonces tuvimos que esperar al día siguiente que River le gane o le saque puntos a Nacional como para que nosotros salgamos automáticamente. Realmente es una forma totalmente atípica, no es la mejor forma, ¿verdad?, que nos hubiese gustado poder salir campeones, ¿verdad? Pero bueno, la situación también hay que entender sanitaria hizo de que las condiciones sean esas y hay que aceptarlas. Yo creo que a corto plazo volveremos a tener de vuelta a gente en los estadios y entonces
creo que esto va a quedar como una anécdota o va a pasar a la historia como un campeonato realmente donde el final fue el festejo del final fue realmente preferido de lo que me hubiese gustado hacerlo, ¿verdad? Presidente, tengo una curiosidad. Si hubiesen avanzado a zona de grupo de Copa Libertadores, ¿hubiesen recurrido a este mismo formato de priorizar el campeonato y armar otro equipo para, así como la Sudamericana, jugar la Copa Libertadores si aquello hubiese ocurrido? Sí, yo creo que sí. Nosotros queríamos el campeonato local. Porque eso nos daba una serie de situaciones de ventaja. En primer lugar, asegurar una posición ya. Primero el campeonato, porque hacía ya unos años que nosotros, 4 años que no estábamos logrando un campeonato. Y bueno, y queríamos realmente volver a campeonar. Eso en primer lugar, eso es innegociable y realmente fue así. En segundo lugar, porque nos permitía ya directamente el paso a la clasificación de Copa Libertadores para el año que viene, a fase de grupos, y evitar todo ese peregrinaje que tuvimos que hacer este año con el tema de los repechajes, con partidos, viajes desgastantes, etcétera, ¿verdad? Y tercero, nos daba la posibilidad de planificar un segundo semestre del año donde potenciar este equipo, darle tiempo a que juegue mejor, porque creo que se va adaptando a la filosofía que el profesor Raniero y su equipo quiere darle, y reforzando en aquellos lugares donde realmente se necesita para tener un equipo más competitivo y entrar a pelear con más fuerza a la Copa Libertadores en el año que viene. Ahora, presidente, ¿se va a invertir esto para el segundo semestre en caso de que hoy Libertad consiga pasar a octavos de final? No. La importancia, el orden de importancia, digo. El orden de importancia sí, probablemente, pero ya es más tranquilo, ¿verdad? Porque uno ya lo va asumiendo y va ganando tiempo, y los jugadores están más acostumbrados a que el régimen de viajes, juego, y también, como te digo, adaptándose más a la filosofía que el técnico quiere de cada uno de ellos, y también el técnico ver qué provecho pueden sacar del plantel que tiene, y de repente poder reforzar en algunos lugares donde por ahí el técnico cree necesario. Presidente, felicidades una vez más el título del Campeonato de Libertad. Y bueno, un saludo muy especial a quien querés enviar en este momento, a quienes querés recordar, a quienes te parece oportuno homenajear en este día tan especial en el que juega Libertad, una carta importante en el marco de la Sudamericana, su clasificación a la siguiente etapa y ya con el título en mano a nivel local. Y a todo el pueblo liberteño, ¿verdad? Va dedicado a este campeonato y todo este trabajo nuestro que muchas veces no se ve, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las estrellas son los jugadores y los técnicos, ¿verdad? Hay todo un equipo, un ejército de gente que trabaja detrás en los clubes, ¿verdad? Para que todo esto pueda funcionar. Va dedicada a la hinchada, al pueblo que goce, que lo haga con mesura, que lo haga con grandeza, con altura, porque la altura se demuestra en los momentos en que uno gana, no cuando uno pierde. Y nada más que eso. Y a toda aquella gente que siempre está colaborando, a nuestro presidente honorario, que como ustedes saben siempre está con nosotros, no solamente apoyando, sino que siempre estamos reunidos y está al tanto y muy preocupados de todo lo que pasa con el club. Y hay un montón de gente que trabaja así, ¿verdad? Que está en el anonimato y pero que sin su trabajo y sin su esfuerzo no hubiese sido posible llegar a él. Felicidades, presidente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Bruno. Un abrazo. El doctor Ditore, presidente del Club Libertad. Bueno, hay demasiadas noticias, señores. Van avanzando gestiones de los clubes ya para el torneo clausura. Termina todo. Y lo de Olimpia me gustaría ver porque $2 millones oferta por Pollo Recalde. ¿Vos lo vendés ahora? Sí. Sí, porque... A ver, hace un mes y medio, no. Pero pasa que transmite toda la sensación de que el Pollo está volviendo a un viejo
círculo vicioso, porque un jugador siempre se caracterizó por ser irregular. Entonces, volviendo a ese círculo, me parece que vuelve a pecar con eso y no es que te va a garantizar un rendimiento regular en la temporada. Y viendo toda la necesidad de Olimpia, desde el punto de vista económico, el factor que estoy citando, yo lo vendría. ¿Vos lo vendés, Federico? Sí, cuando conocí la información y te decía el tema del club argentino, si un club argentino que me va a pagar en forma, lo vendo. Por lo que hemos expuesto, creo que le está en una barranca descendente. Tuvo 7 meses muy buenos, los últimos 2 o 3 del año pasado, los primeros 4 de este año. Pero no está bien, y aparte Olimpia necesita, ¿verdad? Partiendo desde allí también me parece que en la venta una vez, tiempo atrás hicimos quiénes de Olimpia son transferibles. Y había muy poco, y Recalde es un jugador que ya tiene 26, 27, entonces por esa suma lo vendo. Dani, ¿lo vendés ahora? Yo creo que se facilita el debate, porque inclusive, suponiendo que era el Recalde de hace un mes y medio, ante esta situación puntual económica del 29 Olimpia... años cumplió el 8 de mayo. 29 por eso. veces. O sea, Eso un pasa jugador que que tiene tiene eso. ya... está viviendo su año 30, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Pero convengamos ahora que no lo vendemos si es que era hace un mes atrás, No, un mes y medio donde la Por esa cifra no. y, No, valía, pero- y valía mucho más. Pero yo no sé, o sea, por eso te decía, yo creo que ahora como que hay temas que a veces por la vigencia o por la notoriedad facilita o se vuelve más complejo. Suponiendo que estaba el pollo de hace un mes y medio, por cómo está ahora, yo creo que, a ver, Olimpia tiene un moto, una especie de, bueno, hay que ajustar números. Estamos con José Ariel Núñez, referente del 12 de octubre. José, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? ¿Va el aporte todo bien? Sí, acá a punto ya de viajar. Bueno, al final se solucionaron los problemas, van a viajar a Rosario. Contanos, por favor. Sí, solucionamos. Hoy esta mañana estuvimos hablando con el presidente y pudimos llegar a una solución y nada, era lo que estamos esperando y estamos contentos de ambas partes, así que todo tranquilo nuevamente. Pero le estamos esperando, dijiste o escuché mal. Le estamos esperando hoy en la mañana y por suerte pudimos hablar con él y fuimos junto a él y pudimos llegar a un acuerdo y nada, estamos contentos porque solucionamos el inconveniente que teníamos. ¿Y el acuerdo contempla que ya se les pagó o se les va a pagar a la vuelta del partido? No, ya recibimos ya la plata. Ya cobraron, qué bueno. Ya tenemos todo, sí. Enhorabuena. Por suerte. Sí, porque se Todo merecen, solucionado. se merecen, ¿no? Son premios que Claro. hay que tener siempre en consideración que el futbolista vive no solamente de su sueldo. Los muchachos todos creen que todos los jugadores ganan millones y ganan en dólares y no es, esa es la realidad, José Ariel. Claro que sí. Y más en clubes así de Sí. la envergadura de presupuesto de ustedes, ¿verdad? Sí, claro, es algo que no merecíamos, ¿no? Y solamente estamos pidiendo algo que no correspondía, que habíamos llegado a un acuerdo antes de comenzar el torneo y que lo ganamos, yo creo, dignamente, así que nada, era un reclamo justo para mí. Claro, esto era por la clasificación, ¿verdad? Después de dejarlo a River. A Nacional. A Nacional, perdón, a Nacional, ¿verdad? Sí, O sea, eso es lo que ya Así percibieron es. entonces. sí. Está perfecto. Bueno, ¿y cómo está el panorama, crees vos, para el partido contra Rosario Central? Bien, la verdad que bien. La verdad que anoche no era un clima muy bueno, ¿no? Pero por suerte ya a la mañana se pudo solucionar el inconveniente y ahora tranquilo vamos a dejar tranquilo y tratar de terminar dignamente este torneo, ¿no? Claro, porque Rosario tiene 10 puntos, Huachipato tiene 8 y 12 de octubre está con 5, último San Lorenzo que ya está eliminado 4, ¿verdad? Sí. Y ahora juegan ustedes contra 12 juega contra Rosario, ¿verdad? Y Huachipato ante San Lorenzo. Sí. Tendrían que ganar ustedes, si ganan van a 8. Que pierda Huachipato. Y que pierda Huachipato, pero Huachipato Ganamos juega segundo, y San Lorenzo. Qué pena que hayan perdido ustedes con San Lorenzo, ¿verdad? Porque ahí... Para mí yo creo que el partido fundamental fue contra Huachipato, que perdimos acá de local. Claro. Ahí yo creo que estuvo la eliminación, ¿no? Sí, bueno, tienen que volar. Éxito, lo mejor para todos ustedes. Gracias, José. Bueno, gracias a todos. Un abrazo. José Ariel Núñez, anunciando entonces
que se llegó a un acuerdo, está viajando. En estos momentos están ahí subiendo al avión, están los jugadores del 12 de octubre rumbo a Rosario para disputar el partido de Copa Sudamericana que va a ser mañana entre Rosario Central y 12 de octubre a las 20:30. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerramos con la gente de ABC TV, muchísimas gracias ABC TV, ya con el informativo a partir de este instante. Nosotros quedamos acá en radio, en las 7:30 en amplitud modulada. Bueno, hablaba del tema de lo mucho que hay en cuanto a el tema de Cerro que juega hoy, por favor, si priorizamos lo de Cerro también, ya ahora, el Nadie Ciclón, nadie. Wilder Viera va a ser el Y a mí titular. me sorprendió ir a hablar de Bueyes perdidos esta mañana. Había Vos sido sabés ya a la cero ya confirmado el- vos sabés que a mí me pasó lo mismo, Ariel. Sí. Un colega nuestro, Aníbal Espínola, que es hincha de Cerro Porteño, cuando estábamos hablando del tema de Cerro Porteño, me advirtió, me dijo, ya está confirmado Cerro, me dijo. Y yo miré yo miro mucho y No, sé, pero vamos a contarle a la gente qué fue lo que pasó. Ayer a la hora 00:00, o sea, a las 12 de la noche en punto, Cerro Porteño a través de su cuenta oficial levantó el 11 oficial, el titular que va a arrancar hoy ante el América de Cali y va a jugar Wilder Viera como volante central. Debo admitir que a mí también me pasó cada uno su espacio, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí yo me- Gracias, Bruno, porque estábamos hablando de bobadilla. Yo decía los 90 minutos incluso. Vos sabés, Los cero compañeros decían que punto. jugó mal y Cero en punto me clavado. pareció Vieira. Pero eso de levantar a las 0 lo hace siempre. Una cosa Creo que programada debe ser, ¿no? claro, porque el tema del hashtag el juega el más popular, que se ha vuelto Pero la una pasada especie. fue así. No es la primera No fue vez. en el mismo día, o sea que no, a las cero, hubo- sino que en la mañana. Inclusive hubo un partido copero donde Cerro hizo esto de en la publicación del juega el más popular pusieron el 11. La Guaira, en Venezuela. Pero no Pero fue a la, no fue a la en el medianoche. trayecto, fue la mañana. Fue más un horario más visible. Sí, sí. La Guaira, porque me acuerdo que todo bueno, comenzamos a pasar, fue más temprano. Y sabes que yo desactivé ya la notificación de todos los clubes a partir de ahora. Empecé a seguirle a está bien, todos los está clubes y puse la notificación porque para que no vuelva a pasar, ¿verdad? Claro, es un error, Sí, porque te ofrece la formación titular y Pero y pusieron nosotros estamos en pusieron otra, pero- letras no muy visibles también, ¿viste? Tenés que hacer tipo zoom para... bueno, pero tampoco ya te quejes de No, eso, no me quejo, pero si no, puedes- no es algo resaltante que vos si haces Sí. vas pasando haciendo revista por Atención a la gente de infografía de Cerro Ariel, pide por favor que resalte más. No, bien, nada que ver. Bueno, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil. Seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. En Bristol, aprovecha la semana de televisores, hasta 40% de descuento. Las cuotas más bajas y sin entrega inicial. Además, por tu compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos. TV LG Smart 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 205.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-200, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Bueno, acá Bruno, una acá- fuente me dice, ojo, me dice, se juega en cancha de Banfield el partido. Los de 2 de octubre van a Buenos Aires. Verifica un poco eso, Bruno me dice.
Sí, ellos no, A Buenos Aires van los del 12 cancha de Banfield, juega Bruno. Verifica un poco, me dice pues, la fuente. últimamente, por el tema de vuelos, les obligan a jugar en Buenos Aires. Peñón jugó la otra vez contra Libertad jugó Palestino en Rosario. Claro. Y contra Palestino también. Pero Rosario, por ejemplo, solía En su jugar cancha. en Buenos Aires. Y acá le estaba contando a Ariel, por ejemplo, para el partido contra La Guaira, ya que se volvió noticia, a las 0 habían publicado el juega el más popular y habían colocado el 11 titular ahí en ese partido contra los venezolanos. Ahora ya hicieron más visible, dice Ariel, Ah, bueno. para tu tranquilidad. Ah, bueno. Ahí en el grupo está Johnny levantó y hoy juega el más popular el hashtag, ¿verdad? Y ahí aparece la nómina de los jugadores. Cerro confirmado, señor. Jan Fernández en el arco, camiseta 13. 23 Alberto Espínola. 24 Juan Patiño. 4 Alexis Duarte. 2 Santiago Arzamendia. 7 Enzo Jiménez. 15 Ángel Lucena Cardoso o Cardoso Lucena. 14 Wilder Viera. 22 Claudio Aquino. 9 Mauro Boselli y 31 Robert Morales. Bueno, ¿qué les parece, señores, la configuración de Cerro? Les cuento que nuestros amigos de Tigo acaban de aumentar la velocidad de internet de todos los hogares paraguayos. Van a poder teletrabajar, estudiar y disfrutar sus contenidos favoritos con mucha más velocidad. La verdad que esto cae en el momento perfecto. Con Tigo transforma tu casa en un hogar. Rápido Hogar. Más información en tigo.com.py. Tigo en todo lo que te mueve. Yerba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y yerba mate compuesta. Otro golazo de Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Ka Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Visa llamando al 021-771-900. Confort llega más lejos. ¿Qué les parece? Lo primero que quiero Primero que preguntarles. erramos todito en la percepción y... Sí, por en lo visto cuanto- Chiqui ya tenía en programado cuanto- esto. Vos Por sabés eso ahora entiendo, perdón Ariel, Sí. por eso ahora entiendo que no lo convoca a Maíz para el partido contra 12 de octubre, no lo hace jugar. Segundo, a Bobadilla le hace completar los 90 minutos. Wilder entró en el segundo tiempo, ¿verdad? Entró en el segundo tiempo. Pero entró a los cuantos minutos. No, y por Y eso. no jugó mucho. O sea, Ahora jugó 30... para tenerlo fresco y moverlo un poquito, Ahora ¿verdad? jugó 30, 25, 30 minutos. Sí, Y yo me imagino que ya habrá trabajado inclusive en la parte psicológica, Chiqui, le habrá hablado ya a Wilder. Le habrá dicho, vas a jugar, mira, prepárate. Supongo, ¿verdad? Sí. Ante la ausencia de Y Villasanti. si lo dijo en público, hasta uno entendería si Carrizo jugó, por qué Carrizo jugó mal, por qué Bobadilla. No, esto de unir con flecha, pero no se puede negar que es una gran apuesta Sí. del técnico y es el desafío más grande de un chico a quien, si vamos a hablar en el tema del desarrollo de los juveniles, fue el primero en ser observado porque él es de esa camada de la sub-17, de la selección sub-17. Es más, recuerdo que él había jugado un partido, no de relleno, un partido complicadísimo en el Feliciano Cáceres, ¿Cierto? cuando todavía estaba Palau y compañía. O sea, si vamos de la proyección, Wilder era el primero de los juveniles que se estaba mostrando. Después tiene un bajón importante y en ese bajón aparece Damián Bobadilla y la contratación de Aldo Maíz para también explicar de quién se trata el hombre que elige hoy Chiqui Arce para ser el sustituto de su capitán. A mí me desorientó anoche otra vez la convocatoria de Maíz. Pensé que a última instancia Chiqui iba a inclinarse por él, pero apuesta a un jugador que ni siquiera ha sumado todavía 5 partidos en primera, ¿no? Pero bueno, por alguien tiene que apostar, porque si vos buscabas ahí tampoco tiene muchos partidos, de hecho 2-3 recién, 2-3 y algunos minutos contra Atlético Mineiro. Y Maíz, que en los partidos que jugó no mostró que esté muy por arriba de los juveniles de Cerro Porteño y que pueda constituir una suerte de garantía. Ya dependerá de la mentalidad y cómo Wilder asuma esta gran oportunidad de irrupción internacional, porque es un jugador que tiene todas las condiciones, pero sabemos que las exigencias a nivel internacional son distintas y ya dependerá mucho de que él
cómo la arropen también los compañeros, ¿no? Sí. Cómo lo arropen, cómo lo van a guiar y de esa manera tendrá que hacer todo lo posible para aprovechar esta chance que tiene. Primero estamos hablando de alguien que es zurdo, ¿verdad? O sea, el tema del perfil y después... Se mete con mucha facilidad entre los centrales, él, ¿verdad? Él es muy No, buena técnica. O sea, él es más mixto. Pero que perdón, tapón. él va a ser más un volante de marca como para que Lucena Cardoso se libere. ¿O Vos sabés que no cuál? sé. No sé por qué. Por eso te preguntaba si es un volante, sabemos que es zurdo, ¿verdad? Pero si es el de los volantes que se mete fácilmente entre los centrales. Y te preguntaría dónde entró, porque si era Bobadilla, yo te iba a decir que Pica iba a ser el tapón. Mira, en el partido Pero- con River, que puede servir de más referencia, él fue el volante central. El tapón. Sí. Él jugó con Damián. En ¿verdad? real- Y sí, después Ovelar se metió ahí. Lo que pasa es que jugó una suerte de 4-3-3 cuando hizo Damián más como un interno por derecha y Wilder como volante central solitario. Claro, el tema es que en ese medio él jugaba con alguien que es más, ¿cómo decir?, ofensivo. Y yo no sé si da para que, porque a ver, quieras o no, con empate y victoria clasificar, pero es un partido de copa. No sé si es para que, por ejemplo, un chico de 19 años sea tu ancla, tu tipo que es garantía para que los laterales suban. O sea, con esa lectura es Lucena. Y por él eso, o sea, hay veces que por el rasgo vos decís, bueno, ¿cuál es el doble C? Y rápidamente te sale. O sea, vos decís, si juegan Richard y Ojea, vos sabés que Ortiz es el que baja. Vos sabés que sea quien fuere el acompañante de Boca Negra, es el colombiano el que baja. En el caso de Cerro, ya su doble C es muy flexible, porque los dos pueden cumplir ese trabajo, tanto Villasanti como Pica. Es más, han habido partidos donde era uno y después partidos donde era el otro. Entonces, yo hasta más que una cuestión de perfil o de rasgo, iría al tema de cancha, porque uno sabe que Lucena es un tipo que rompe muy fácilmente línea, pero también cuando Villasanti hacía ese trabajo, se metía bien allí entre los centrales. O sea, yo no sé si lo veo más a Chiqui pidiéndole a Viera para que haga un trabajo más ofensivo que decirle, mira, vos tenés que coordinar el trabajo de Patiño y Pulpito para que se puedan soltar Beto y Arzamendia. Por lo menos tanto desde el rasgo, pero especialmente por el peso y la experiencia que tienen en ese partido. Taiga te lleva donde querés llegar, mamá te lo da todo. Hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfin encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices, podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En IDEXA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podéis obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Más información, comunicate al 413-1000, al WhatsApp 0972-413-100. IDEXA, máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 gigas, te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Bueno, ¿y qué más sobre Cerro? 2 presentaciones tiene la América de Cali hasta acá contra Cerro, un empate y una derrota. O sea, no ganó nunca. Yo recuerdo el del 98 acá, de Defensores, que Cerro ganó 1-0. Si mal no recuerdo, el gol marcó Juan Ángel Paredes. Octavo o cuarto de final de Copa Libertadores. Era octavo de final. Octavo de final de Copa. Puede ser, sí. 98 Carlos va el técnico. Sí, después fue a Cali la revancha y ganó de vuelta. Ganó otra vez. Ahí marcó un golazo Richard Gómez. De Richard media Gómez. distancia. Pero ese de América era bueno, ¿no? Fíjate, esa América fue 98. En el 96 ellos fueron finalistas contra River. 95 bueno, le habían eliminado a Gremio Portalero, ¿no? O sea, una América que todavía tenía
Jugaba Antonio Ávila, que después vino con el Barcelona y le eliminó a Cerro, pero era buen equipo. El otro no recuerdo, tiene que ser otra época anterior. No noventosa. Vos sabés Claro. que es inevitable hablar de esta situación, no vamos a entrar en detalles, lógicamente, perdón por el cambio abrupto de tema, ¿verdad? Pero Richard Sánchez es tendencia en México porque hay filmaciones de jugadores del América de Cali previo al partido contra Pachuca. Porque América quedó fuera de las finales del campeonato, o sea, no va a jugar la final del campeonato mexicano. Explican a vos, Federico, que... No, yo te juro que vi el título, pero no abrí. Hay una fiesta de aquellas... Bueno, lo donde que pasa sale- es que le grabaron a los jugadores del América en una situación íntima, ¿verdad? Sí. Con mujeres previo al partido contra Pachuca. Y bueno, se viraliza el nombre de Richard Sánchez porque acá lo que dice es que él quiso evitar que se le filme, pero justo cuando él se levantó del sofá donde estaba sentado, la filmación le da un primer plano, ¿verdad? Sí. Estoy viendo acá porque envían, ¿viste? Y... Estamos Sí. hablando de un medio deportivo, ¿no? Sí, un medio deportivo. Para que vean nomás que acá nosotros somos nenes de pecho en relación a... Sí, no, pero no vamos a estar hablando de la vida No, y privada. eso te digo, eso Yo te digo, que no, me y- pasen eso jamás lo Claro, levantaría, por eso estoy ¿verdad? haciendo la diferencia. Que Claro, acá no, nosotros no allá- somos así, no somos un carnicero, porque a veces también los jugadores creen que, bueno, uno no tiene límites. Pero Sin embargo, esto acá es una locura, no ¿eh? entramos en eso. Se viralizó un video donde se ve a los jugadores del América, Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Leo Suárez y Richard Sánchez envueltos en una fiesta con alcohol en exceso y escorts en pleno torneo previo a la liguilla de México. Qué fuerte esto, ¿no? ¿Verdad? Sí. Principalmente para alguna consecuencia que lo pueda traer con el América. Porque está claro que él no está al servicio de la selección nacional, porque él ya está practicando acá. Ya está trabajando. Con el no- América y en no debería su- traer consecuencias para acá, Y sino en que es su, para vida, allá. el per- tema. en su vida personal, ¿verdad? Y sí, pero allá Federico... No, las cadenas... Le y pueden por caer. Todas, TIC Sport, las cadenas mexicanas, escándalo en América. Jugadores fueron grabados en una fiesta polémica. Porque hay actos sexuales y todo. Sí, sí, sí. Y los muchachos Pleno están mirando- actos sexuales grabaron. Los muchachos están mirando alrededor y tomándolo y hay otras mujeres. Aunque O sea, esto, muy complicado. Esto es moneda corriente en México, de que se filtren filmaciones. Hace poquito, ¿te acuerdas lo que pasó Con con la la selección de selección, México? ¿eh? Después se fue a la Copa del Mundo y Sí. contra toda la corriente producto del escándalo y terminaron haciendo dentro de todo una buena Copa del Mundo. Sí, no, ¿La yo de hablo, Alemania fue? yo hablo de Richard, La selección de Osorio. De Osorio, sí. el tema de Richard de su vida privada más que nada, ¿verdad? Porque, Qué pena, ¿verdad? Por él. sí, Porque yo no sé qué va a hacer, porque este Martín entiendo es colombiano, ¿verdad? sí, Roger Martínez colombiano. Y después Benedetti, el ex Boca. Después está Cachorro, o sea, todos los extranjeros prácticamente involucrados en el tema, ¿verdad? El affair. ¿Boca? Benedetti, el ex Boca. No, ese era Benedetto. Benedetto. Pero No, este- ¿cómo se llama este el- tiene apellido también argentino. Tiene Tiene una por ahí pe- también. No, pero hay un jugador que estaba en Boca, que estaba envuelto en este... Espérate, digo, espera. Ala. Nicolás Benedetti. Richard Sánchez, Roger Martínez. Benedetti, ex Deportivo Cali, dicen acá los Claro, muchachos. claro, sí. Muy fuerte todo, pero bueno. Es muy fuerte. Vos sabés que en pleno alto, qué locura esto. ¿Eh? Y ya en México esto, ahora en estos momentos recorre todas las redes sociales, Encima de está en el Ama- WhatsApp. Encima de América, ¿verdad? Sí, el club. El club. Es como que pase un escándalo en Cerro, en Olimpia, no sé. Totalmente. Y lo peor es que los hinchas están pidiendo que sean castigados los jugadores. Eso es lo que te digo. Pero el castigo definitivo.
Y yo no sé, Dani, No, qué entiendo van a porque- hacer los... No, el tema de dar baja. Porque una cosa es la vida privada, ¿verdad? Vamos a suponer que no hayan estado en campeonato o no hayan estado concentrados. Pero vos dijiste que el contexto era en la No, previa del... esto lo que hablan es previo al partido contra Pachuca. O sea, previo al partido más Sí, importante del semestre. está Sí, diciendo. sí. Y bueno, y si va a ser como una cuestión de los legulechos, eso es causal de... Ah, Roger Martínez está en el interés de Boca. Eso es lo Ah, que... ok. No es que el otro mencionado es de Boca, sino No, ese que este es Roger el que Martínez, le bueno, había ahora hecho va a gol a estar en River. el interés de Boca, entonces. Lo quiere juntar con Villa, que otro muchacho de buena Sí. disciplina. A la pucha, no. No, pero es un escándalo, digo, muy pocas veces, porque a veces, perdón por la repetición de la palabra, a veces, muestran así fotos o cosas así, ¿verdad? Un video corto, pero en este caso no hay nada sugerente ahí, sino es totalmente filmado donde se ve todo. Como decía la película antes, sexo explícito. Sexo explícito, Así realmente. mismo. Y después Sí. el alcohol corriendo en el sitio, en el lugar, y se le ve a muchos jugadores de la América, todos jugadores de la América, Pero a ¿verdad? ver, acá... Y cachorro en primer plano. No, es que lastimosamente, Porque él cuando se levanta queda ahí expuesto al cuando él se terreno. levanta justo frente a la... Por eso es tendencia, ¿verdad? Pero entonces... Porque él estaba vestido, él no fue filmado en acto sexual, para que se entienda. Pero él se levanta queriendo evitar ser filmado, y cuando se levanta justo el teléfono le da de pleno la del rostro, ¿verdad? Qué pena por nuestro compatriota, ¿verdad? ¿Y qué pasaría? ¿Qué hace un club así? Y le puede dar de baja a todos. Si justo vos estás hablando, si hay clubes... Podemos por hablar ejemplo, con alguien de la América, con algún periodista, porque hay que saber qué va a pasar. Y yo me imagino, Cachorro Sánchez está acá, ¿verdad? ¿Con qué cabeza va? Y ahora está entrenando con la selección. No, pero ¿con qué cabeza va a estar, hermano? Vos te imaginás el Pero a ver, escándalo. pero a ver. No solamente, Pero, no Bruno, solamente en el club, sino la pero, familia, Bruno, la ahí- casa. Ahí está. Para entendernos también, acá da la sensación que el problema no es el hecho, sino la difusión. O sea, ¿Ya viste el material, Daniel? ahora estoy con lo que están compartiendo ahí y sí, el tema de que... Por eso voy nomás a una cuestión, que en este mundillo de lo que es el comportamiento, o cuando tantas veces se habla, no, el ser profesional, el cuidado invisible, no, pero igual vos no sabés de la farra que se mandaron fulano y mengano y después cómo rindieron en cancha. Hoy en día el tema es la difusión. Y a ver, fíjate que otra vez tiene el contexto deportivo. Porque, ¿qué hubiera pasado si estábamos hablando del finalista del fútbol mexicano? Se estaría justificando como se han justificado 1000 capítulos de este tipo. Pero ¿qué pasa? También es, no, mira cómo estuvieron en la previa del partido donde quedan eliminados. Entonces, el propio hincha, que de acuerdo al resultado te va a defender o te va a lapiar, puede decir, ah, no, esta es una vergüenza. Nuestro manto azul crema, todo lo que quiera. Estamos hablando del equipo más importante del fútbol mexicano. Porque algunos comparaban con un caso que hubo en el archirrival, en Chivas. Y decía, mira que Chivas tomó estas medidas, vamos a ver qué hace América. Entonces, pero voy nomás a que pareciera ser que el impacto, además lo que citaba Federico con el tema del círculo familiar, es la difusión de lo explícito más que el hecho en sí. Claro. Porque si, cuando voy a decir con qué cabeza, y capaz en un grupo de futbolistas, a diferencia de lo que pueda pensar la opinión pública es que dicen, ah, no. O sea, la reacción no va a ser tan sorpresiva como recibe la opinión pública en ese círculo. No, pero Dani, supone que el América corte su relación laboral con él. ¿Cómo va a quedar? O sea, primero porque otro club que lo va a contratar, lo quiera contratar, va a mirar un club así muy importante por lo menos, ¿verdad? Va a mirar y va a decir, no, al hacerse viral esto, yo repito, porque si fuera en un contexto privado, lo que tiene que hacer es solucionar su problema en la casa, ¿verdad? Pero en el caso de ellos,
es previo a un partido, es lo que publican los medios mexicanos, no estamos hablando nosotros, lastimosamente por eso dije, tenemos que entrar en un tema, pero es inevitable porque es tendencia. Federico, Dani y Ariel. Claro, No es que estamos haciendo morbo de algo de que nosotros creemos, sino no, son publicaciones de medios mexicanos y son videos de cuentas del propio Club América, cuentas seguidoras del Club América, hinchas del Club América, que están pidiendo que estos jugadores sean sacados del club. Sí, Porque están enervados porque es previo a un partido contra Pachuca, dicen. bueno, y esto- Ahora, los jugadores tendrán que seguramente ser escuchados también, ¿verdad? Porque a lo mejor pueden decir, no, esto no fue previo al partido contra Pachuca, esto fue un domingo cuando estábamos libres, bueno, ahí ya vamos a entrar palabra contra palabra, ¿verdad? Y después el tema de la solución particular familiar que va a tener que hacer cada uno, ¿verdad? Pero el club, No, pero digo, bueno, Bruno, a mí me preocupa lo ya deportivo. sé, a mí me preocupa más lo deportivo. Cachorro se casó hace poco y la imagen es muy clara y está con la cabeza obviamente en otro lado. Yo no sé cómo va a rendir la selección con este problema que se le aparece, porque la situación personal es muy importante. Como ustedes dicen, puede ir a jugar a otro lado, quizá no sea América, pero hay algo que debe resolver rápidamente y te poner en el lugar y una situación muy incómoda a nivel personal. Acá me están diciendo que pues estamos llevando con gente cercana, que fue después del partido, el último jugaron un asado y después desembocó en esto, ¿verdad? Después del partido con Pachuca. O sea, compartido al día siguiente. Después... Al día siguiente, pero eso ya, pero el tema es con qué cabeza te metes ahora. Está claro que Hay que hablar con un periodista de hay la cosas más América, importantes con que la alguien. selección y compañía, pero el jugador está con la cabeza en otro lado, tratando de primero zanjar lo familiar y después ver qué acontece allá, qué decisión toma el club, ¿no? Son muy pesados los dos temas. El familiar es... Porque, te digo, vos podés decir Juan no fue en otro lado, yo pero... realmente siento mucha pena por él, sinceramente les digo, porque es muy grave el hecho de que la filmación se filtre de esta manera, ¿verdad? ¿Y Pero cómo hoy- se filtra? Porque pero estaban hoy en todos los día- jugadores, ¿verdad? Pero hoy en día, a ver... yo Vos ya creo viste que- el material, Dani, impresionante, una locura. Pero, a ver, pero hoy en día también yo creo que los jugadores o de cualquier profesión deben ser conscientes. Deben ser conscientes que si salvo que vos hagas una especie de requisa de celulares, el tema de si te crees que puedes vivir una doble vida, no. O si no, aguanta las A mí consecuencias. eso me llamó mucho la atención. de Aguantar que las consecuencias. Se hayan descuidado. Tan abiertamente, En ¿no? la época en la que Panamá se parecía una cámara así, bien enfocada, entre comillas, profesional, que ahí está tomando todo el Acá ángulo. me dice, por lo visto no vieron el partido de América Pachuca, fue el mejor jugador del partido. No estamos hablando... No, yo te hablo de la conducta muchas veces. Claro, que- independientemente de lo deportivo, lo que pasa es que se filtra. América pues no clasificó para las finales del campeonato mexicano, No, ni para la semi. ni para las semifinales, ¿verdad? Claro. Entonces por eso ahora los hinchas piden la cabeza de estos jugadores, porque, No, y lo que decía porque lo que Federico, dicen es que no están, y pudo haber jugado muy bien, todo perfecto. No, pero Federico recién te ha contado ya otra versión de que fue después del partido. Pero voy nomás a esto, porque repito, o sea, oye, ¿cuántas veces, por ejemplo, gente de la actualidad o del pasado te dice, mira, a ver, o nadie llegó a escuchar, o nadie llegó a usar, mira si había celular en mi época? Esto Bueno, fue, entonces, o sea, ¿para eso qué? ya escuchamos, No, no, esto fue ¿para qué? antes de la liguilla, me dicen acá, ¿verdad? Bueno. Antes de ingresar a la liguilla, ¿verdad? Otro me preguntó, ¿por qué se escandalizan tanto? No, es que no escandalizamos, estamos contando un escándalo. Nosotros, ¿qué pico nosotros vamos a escandalizarnos? Sino lo que estamos haciendo es, por eso dije, es un tema muy delicado, ¿verdad? Que tenemos que contar porque el jugador es compatriota nuestro, le tenemos un aprecio y está en estos momentos con la selección paraguaya de fútbol. Y lamentablemente está pasando por esta situación que se viraliza por el celular, por esto que el Dani estaba explicando, ¿verdad? Como me decía a mí un conocido, hoy no tenés a lo mejor ya la certeza de que estás en tu baño tomándote la ducha y que alguien te esté filmando. No sabes. No, el mundo cambió tan abruptamente, ¿verdad? Ahora, yo lo que no entiendo es cómo pudo haber un descuido tal, ¿verdad? De cómo se filma todo esto, ¿verdad? Porque era
Y a ser Bueno, una de las- última hora dice ahora, Emilio Azcárraga es, ojo con esto, Emilio Azcárraga es el presidente, es uno de los dueños de la América y también es dueño de Televisa. Dice Emilio Azcárraga, Jan y Santiago Baños en conjunto informan que Nicolás Benedetti, Richard Sánchez, Roger Martínez y Leonardo Suárez son expulsados de la institución porque un don nadie, o sea, es un fake news, una noticia falta. Pero ese dato que llegará casado. Dicen acá que un periodista llamado Fernando Ceballos exige que se los eche. Y bravos son allá, son bravísimos. Ese dato que Federico contó también es muy relevante. Pero yo creo que... No, porque el partido, o sea, la fiesta fue después. ojalá Para que que no se tome el termine en tiempo. nada, ojalá que Fue no... después de la Conca Champions. Ah. No tiene que ver la liguilla y todo eso que después se tira. Ahora lo peor es que a nivel de repercusión, en lo personal, que yo me meto atrás en lo personal, que Cachorro está acá y la señora se quedó en México. Imagínate la señora consumiendo todo lo que va a estar siendo noticia y compañía en México y Richard acá entrenando la selección. Debe ser una situación muy compleja, porque repito que, como dice alguien acá, ¿verdad? Se regalaron, realmente. Bueno, pero Hay- no hay- es su vida privada. ¿Cuál? Y esto pregunto, no es su vida privada. Pero entonces, No, pero a mí la consecuencia también. Pero y por eso, en la vida privada se tiene No, consecuencias. yo hablo, a ver, el América no lo puede, o sea, No, por lo que decía Federico, por el tema del entorno. A ver, nosotros mirando desde el. Claro, desde yo un hablo- jugador de yo hablo del selección. jugador. porque su vida su privada él mente- puede hacer lo que quiera. Voy a pero- eso. Pero o sea, las consecuencias familiares también, entonces tenés que. A eso, o sea, no, no, estamos ya hablando sé, de. pero esa cuestión privada él la va a solucionar con su entorno familiar. Ahora, lo que yo digo es, ¿por qué los hinchas y por qué unos periodistas piden que sean A expulsados estos una jugadores? porque perdieron. ¿En qué ¿Había un contexto? partido, había un partido Porque inmediato perdieron, después de sí. este evento del América? Porque si no hay un partido inmediato, si la temporada terminó ya para el América, él ya no está bajo la obligatoriedad de tener una cierta disciplina de cuidarse concretamente para no descuidar el físico, vale la redundancia, o no desenfocar la mente de un objetivo. Porque si ya no hay partidos de la América, ahí ya me parece que ya pasa a ser una cuestión estrictamente del índole privado. Ahora, por ejemplo, si había todavía partidos, qué sé yo, dentro de 3 días y ellos hicieron esto 1 o 2 días antes, ahí sí me parece que las consecuencias y los efectos van a ser diferentes. Pero si ya no hubo compromiso deportivo y como que ya no hay necesidad de que ellos tengan ese Por eso, cuidado Ariel, al máximo. por eso yo hago hincapié en lo personal y en cómo está practicando él, porque 2 personas diferentes me dicen que son ciertamente conocidos, que la señora no tiene mal teléfono, que la señora está allá, que él está en otra cosa acá. Entonces, Es muy lógico. ¿cómo meterte porque en las en el caso- prácticas diarias teniendo Pero este vos drama dijiste, después de la- familiar, no? Después del partido de. Después del partido de Champions. Conca Champions. Bueno, En el caso espera, paraguayo- para que Pero, se sepa hace poner en cuánto fue. contexto, ¿Hace yo- cuánto fue? A mí, yo lo que, a ver, yo pero quiero para ponerle separar fecha. lo que es lo deportivo de lo privado. Porque, y me dirá, bueno, es cómo separar, ¿verdad? Lo que pasa es que el club puede tomar una determinación, ¿verdad? Si es que es previo o posterior a un partido o en Previo, medio de por un decir. partido, de un partido y otro. Y claro, eso Porque es lo que yo digo. a lo que voy es que él, en su Porque- vida privada, puede hacer Claro, lo que quiere, claro. ¿verdad? Claro, Yo te eso- quiero dar eso- las a ver, fechas. Te voy a dar las ¿eh? fechas. Sí. Te voy a dar las fechas. No sé. o Pero sea, esto es según publicaciones, Dani. no, Vamos a aclarar no, porque... No, te voy a dar la fecha de los no, partidos. es gente cercana Te voy a dar la- por eso. a Richard también, A y ver, que sabe también te voy a la... dar la fecha y después ustedes meten el incidente en cuestión. El partido con Conca Champions contra Portland Timbers fue el 6 de mayo. Mira, ahí está. El ida y vuelta contra Pachuca por los playoffs fue el 14 y el 17 de mayo. O sea, si vos puedes decir, no, pero eso fue después de Portland, pero es antes del Ahí- ida y ahí- vuelta ahí ya contra cambia. Pachuca. Ahí ya cambia. Ahora, si vos me decís, no, esto fue después de la eliminación contra Pachuca, que fue el 17 de mayo, entra un poco lo que voy a decir. Yo te estoy dando el calendario que tuvo Pachuca. O sea, que esto fue en medio de No, por eso. partidos ahí importantes. ya cambia. Primero hay que enfocar el cuidado. sea, Segundo, o es sea, una cuestión Ariel- sanitaria.
Está la ¿Cuántos pandemia. días antes de la Otro primera? dato. Eso es Ahí importante. cambia. Eso es Ahí muy cambia. importante. que vos estás diciendo. ¿Cuánto Ahí fue cambia. antes? Ahí ya El cambia la partido, cuestión profesional. ponerle que el partido contra Portland fue el 6 de mayo. Una Sí. semana después juegan la ida contra Pachuca y 3 días después juegan la vuelta. No, ahí ya cambia. Ahí lastimosamente ya cambia. Bueno, a ellos le ofrecieron un asado, lo que dice aquí la crónica mexicana. Habló en que Tras en la todos los partidos fue situación, fundamental Richard Sánchez. tras la situación que ocurrió con jugadores de América luego del asado que les ofrecieron en Coapa, tras clasificar a la semifinal de la CONCACAF Champions y su paso directo a la liguilla, los jugadores se fueron a hacer su fiesta aparte y tendrían una fuerte sanción disciplinaria. De los 4 implicados, tan solo un jugador se ha vuelto imprescindible para Santiago Solari en su esquema, por ello buscaría la manera de abogar por el jugador, aunque en el América el reglamento interno se aplicaría con todos los involucrados. Para el DT argentino, el volante Richard Sánchez es una de las piezas vitales, y aunque esté inmerso en el tema de la supuesta imagen de la fiesta clandestina, Santiago Solari saldría a abogar por el jugador paraguayo. En el caso de los colombianos, luce compleja la situación, dice la información, y habla que Roger Martínez ya tenía un problema con el Piojo, que le dio una oportunidad el técnico Solari, pero acá me parece que para graficar bien, y sí, es totalmente real lo que dice Ariel, me parece que quizá lo más grave que puedes canalizar a nivel sociedad, más que los clubes, porque acá mismo califica la fiesta de clandestina, y es porque se ve a todos sin protección también. Claro. En la afirmación, ¿verdad? Porque Sí, ahí eso sí. ligar el virus y quedar fuera, el riesgo. Imagínate Ahí que entramos acá, en el descuido acá personal. en un momento la fiscalía actuó para unos jugadores que estaban jugando piqui volei. Claro. Se armó todo un escándalo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y además de los implicados, el único que fue titular para corroborar lo importante que es Cachorro fue Sánchez, en los 2 partidos contra Pachuca. Es más, hay algunos de esos que ni siquiera jugaron esos encuentros. O sea, para saber lo importante que es Richard en el engranaje, en el armado de Solari, de lo que es América. Nuestro amigo que nos hablaba de A ver, Bruno Valdés también creo que jugó Claro. ya el partido. de Sergio Díaz. Tenemos un responsable que hablaba de Sergio Díaz de América. Era bastante estricto, a ver que seguramente lo están buscando con ahí se Wilson y entiende Fabio. con estos 2 datos el enojo de la gente de los hinchas de América, porque es como que ellos estaban en otra cosa. Es como que están descuidando todo lo profesional, la disciplina, el cuidado. Claro, le podía agarrar no el COVID a visible, cualquiera. el COVID, Sí. o estar de joda, emborracharse, salir de... Bueno, todo. No, ojalá que yo lamento muchísimo por Yo Richard, también, yo también. ojalá que tengan la Porque si no posibilidad de había alguna- hablar con la directiva, ¿verdad? Y con ya con su entorno familiar, ¿verdad? Sí. Y que pueda aclarar esto, ¿verdad? Porque a él no se le ve en ningún acto sexual, ¿verdad? Él justo se levanta, por eso te digo, lastimosamente él estaba sentado y cuando él se levanta, evidentemente estaban filmando en secreto, ¿verdad? El teléfono está aparentemente a media altura, ¿verdad? Para que se entienda bien. La persona que estaba filmando, uno supone que lo tenía a la altura de la rodilla. Y estaba sentado Cachorro Sánchez en el sofá y cuando se levanta justo se le ve el rostro, ¿verdad? Y por eso... En primera fila. Y por eso es tendencia ahora, porque lo que dicen, el mundo del Twitter pues es muy especial. Es pura ironía y después ustedes saben la gente que lastimosamente desparrama, no quiero usar la palabra, pero ¿cómo se dice? No digas. No, y La gente que está esperando este tipo de cosas para... no, y desparrama maldad, hermano querido. Sí. O sea, y lo que dicen es Cachorro queriendo salvarse, sale en primer plano, ¿verdad? Por eso, ojalá que pueda aclarar con el club esto y que tengan la voz de defensa, ¿verdad? Porque eso es lo que a esta altura uno espera de esta situación y que él esté entero en la selección paraguaya de fútbol y que pueda recuperarse de esta... crisis que se está propalando en estos momentos en México. Estamos con Álvaro Cruz, colega de México. Álvaro, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte acá desde ABC Cardinal Paraguay. Compañeros, un gusto saludarles desde la Ciudad de México y escuchando atentamente y sin creerme las imágenes que vimos en la revista que salió el día de ayer, ¿no? Álvaro, ¿de qué medio sos, por favor? Perdóname para que se entienda bien y nos expliques qué fue lo que pasó, porque realmente estamos muy sorprendidos, choqueados
En estos momentos, nuestro compatriota, lamentablemente, está involucrado, Richard Sánchez, entre comillas, digo involucrado porque está envuelto, en realidad es la palabra, envuelto en un escándalo, estando en la selección paraguaya y un poco queríamos saber qué fue lo que pasó. Hay imágenes muy explícitas, lamentablemente, donde se ve algo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, explícanos, por favor, Álvaro, si sos tan amable. Sí, bueno, yo trabajo en TUDN, que es Televisa Univisión, acá justamente en México y para los Estados Unidos. Lo que vimos ayer de lo que ocurrió con los jugadores de América, caso de Roger Martínez, de Richard Sánchez, que es el que les interesa a ustedes por ser seleccionado paraguayo, Nicolás Benedetti, colombiano, realmente es algo que impactó directamente al fútbol mexicano, sobre todo a la parte del Club América, porque parecía que con Santiago Solari la disciplina era un rubro que se estaba manejando muy bien. De pronto, jugadores como Roger Martínez habían brillado por su falta de disciplina con Miguel Herrera, el anterior técnico. Sin embargo, se mencionaba mucho que Solari lo había recuperado. Pero de Richard Sánchez nunca había tenido un escándalo de tal magnitud, por lo menos que se supiera. Y esta revista, que se dedica precisamente a esto, a irrumpir en la vida privada de futbolistas, de actores y demás, pues consigue la foto donde se ve pues estas imágenes bastante explícitas, grotescas, si cabe la palabra, y bueno, las hace públicas, señalando que esto se dio en Portland, en Estados Unidos, después del partido que América empata con el conjunto de Portland en los cuartos de final de la CONCACAF Champions League. Y bueno, pues se arma toda esta situación que no es menor y que podría, si la directiva del club considera que afecta la imagen, podría terminar con la salida de estos jugadores, ¿no? Si es que el reglamento, si es que los códigos disciplinarios del club así lo disponen. Ya había habido un escándalo hace tiempo con Renato Ibarra por violencia familiar, y el jugador, si bien no fue vendido por el club, pero sí salió de la institución para ir a jugar al Atlas. Entonces, se vienen días fuertes, ¿eh? ¿Vos creés que lo van a terminar sacando a estos jugadores? No sé si los terminen sacando, pero la posibilidad está latente, sobre todo por la imagen del club, ¿no? Entonces, vaya, lo de Renato es incomparable porque fue violencia familiar. En este caso sí es una falta a los códigos disciplinarios, pero no sé si el Club América, dentro de sus estatutos, pues considere que por afectar la imagen deben irse los jugadores, o si les dan una oportunidad de reivindicarse, de mejorar su imagen, de ofrecer disculpas mediante un comunicado. Ahora, Álvaro, ¿esto no fue en un contexto de vida privada o definitivamente esto pasa porque lo que vemos en las redes sociales es que piden la cabeza a los jugadores, los hinchas, hablan de un periodista, no conozco quién es el periodista de que pide también la salida de los jugadores. Esto es en un contexto de concentración, de un medio de partidos. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se filtra esto? ¿Cómo se puede demostrar? Porque evidentemente la revista busca el escándalo y no va a lo mejor a decir exactamente en qué fecha, o no sé si publican también la fecha, ponen en qué evento, porque acá lo que yo quería disociar un poco es la cuestión de la vida privada, que esa es una cuestión de cada uno y que en todo caso él lo tendrá que hablar con su familia, ¿verdad? Pero el América puede tomar decisiones drásticas al tratarse de una situación vivida dentro del plano deportivo, ¿o no? Justamente es lo que tendría que decir el América. La revista señala que fue después del partido contra Portland, o sea, el equipo estaba concentrado todavía en Estados Unidos para viajar a México después de ese partido, al siguiente día. Entonces, si Solari decidió darles la noche libre después del partido, ellos están en su derecho a hacer lo que se les venga en gana. Como dices, ya el tema familiar lo tendrán que arreglar los jugadores aparte, porque eso no incumbe al club. Pero si Solari les dio la noche libre, ellos pueden hacer lo que quieran.
y bueno, pues ya, la situación es lo que terminó pasando, ¿no? Si todavía estaban concentrados y no había una noche libre, entonces ahí el club sí puede entrar con sus estatutos disciplinarios a poner el castigo, y sobre todo en función de la imagen del América, porque América es una institución que siempre da buena imagen, que es el club más grande en el fútbol mexicano, o uno de los más grandes, y que claro que este tipo de situaciones rebasa totalmente los valores que el club pues impone, ¿no? Entonces, ahí sí habría que esperar la respuesta del Club América para saber por dónde va el asunto. Yo en este caso sí creo que es muy importante saber si tenían el día libre, la noche libre o no, para poder a lo mejor hacer una suposición de si los jugadores seguirían participando con el club o no. Federico, Dani, Ariel, ¿alguna consulta sobre este tema para cerrar el contacto? Está muy claro todo, ¿verdad? Queda muy claro. Bueno, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ojalá que por nuestro compatriota pueda superar esta crisis, pueda aclarar y que sea escuchado, ¿verdad? Y ojalá sea así como vos estás diciendo, que sea una noche en la que estaban en libertad, ¿verdad? No concentrados y con autorización del técnico, ¿verdad? Para que no le perjudiquen la carrera deportiva y después la cuestión familiar, no sé, porque a Richard no se lo ve en la situación explícitamente como se ve en el vídeo, él no está en esa situación, ¿verdad? Entonces yo creo que puede, no sé qué decirte, es muy complicado. Gracias, Álvaro, no sé si querés agregar algo más. Sí, que eso es justo, ¿no? Si Richard no sale, habrá que ver si está involucrado también, qué tanto se involucró, y que el club con la investigación pues lo defina, ¿no? Para saber qué castigos habrá, porque seguramente habrá sanciones. Lo más fuerte es que salieran del club, y bueno, al equipo le gusta vender a los jugadores en ese caso. Cabe resaltar que Richard es un jugador importantísimo en el equipo. Habrá que ver, y fíjense, ustedes conocen muy bien al Tata Martino. Él me decía una ocasión cuando hubo una indisciplina en selección, dice, yo cuando era jugador teníamos una premisa: si haces algo malo y no te cachan, o si no te descubren, perfecto, pero si te descubren, asumes las consecuencias, y es lo que acaba de pasar con América. Bueno, mira qué frase metió Tata. Gracias, muy amable, Álvaro. No, hombre, a ustedes un abrazo desde la Ciudad de México. Álvaro Cruz, colega de TUDI, México, Estados Unidos, del canal Televisa, charlando con nosotros. Edgar. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal, Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina, además de esos ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto. Participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás Mastercard. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones lo quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, Borgoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Mamá nos enseñó
porque las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece. Con tus compras de mayo y junio, desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate, ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. 12:46, volvamos a lo estrictamente futbolístico, lo de Cerro Porteño. Federico, ¿qué característica tiene Wilder Viera? Porque acá le estaban preguntando a los compañeros, va a ser, ¿qué responsabilidad para él, verdad? Una imagen de él, ¿eh? Vos sabés que ¿Es que mientras... lo vimos jugar hasta el año pasado? Sí, Pero y ¿quién lo este conoce? año- ¿Quién puede hablarnos de él? Yo quiero rectificar lo que hace rato dije con el tema del rasgo. ¿Eh? No trabajó con Mingo Salcedo. Con, ¿Con quién? Mingo. Con Mingo. Mingo estuvo pues en el selectivo. Ah, llamale a Mingo, por favor. iba a decirte que, porque hace rato dije, y no sé si le van a dar la responsabilidad. Ahora estaba viendo, o sea, mientras hablábamos con lo del caso de Cachorro. Él jugó 2 partidos este año. Jugó contra River, ese partido que vos hiciste, Ariel, y el segundo tiempo Contra River, el último. del domingo. Claro, El claro. 1-1. Jugó 2 Ahí, por partidos. ejemplo, yo no tengo, en mi crítica deportiva del primer tiempo, al menos no tengo crítica de él en la entrega de pelota, en los movimientos, pero sí tuvo problemas en el quite. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Sí. El domingo pasado vi que él estaba jugando más retrasado. O sea, no me sorprendería que a la hora del doble 6, quien vaya y quien quede, pueda quedar Viera. Yo siempre... ¿Que quede más Viera, sí? Que Wilder se quede. Que Wilder sea. Claro, digo esto porque estaba mirando sus movimientos, estaba mirando fragmentos del partido. Y, o sea, no es que desconoce el puesto. Claro, allí vamos a sopesar el tema de lo que es el peso de este encuentro. Vamos a discutir quién tiene más responsabilidad, el que se queda o el que se va, en un partido donde uno dice, mira, tenés que ser inteligente, pero creo que todos coincidimos que Cerro tiene que buscar el partido. Entonces, uno sabe que Lucena es más ducho para eso. Y convengamos que Lucena tampoco es un volante muy tapón que digamos. Entonces, no me sorprendería desde ese lado por los movimientos que él había hecho en los 2 partidos. Reitero, imagínate lo que significa la apuesta de Chique. Este es su 3er partido, segundo de titular. Y uno sabe que contra River jugaron ya los chicos. Fue el primer partido así explícitamente que dijo... Pero, bueno, a ver, vamos. Dani, vos sí apuesta ahora, pero ¿en qué le podés caer a Chiqui o con qué en caso de que no salga bien? Porque no hay público, ¿verdad? ¿No hay público otro? Sí. Va a decir, por ejemplo, si no salen las cosas, ¿para qué le hizo jugar a Wilder Riera? No, es como que no, no. y ¿Eh? el caso de jugadores que ya probó, Maí, por ejemplo, probó y no, lamentablemente no funcionó, ¿verdad? ¿Y no? Después, ¿quién? Pachi Carrizo. No, después es que- de una demostración. Pero, a ver, O sea, no, pero busquémosle la vuelta. Es que para mí- el chico Bobadilla es tiene que eran muy 3 buenas nomás. condiciones. Es que Muy eran buenas 3. condiciones. Eran Bobadilla, Maíz y Viera. Si hablamos de rasgos, por eso tienen peligro, él No, también decía. pero No. a lo que voy nomás es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Ariel. ¿Qué le No vas a hay. achacar a Chiqui? ¿Cómo Ya va a sé, hacer? pero a ver, lo que te quiero decir nomás es lo que vos hace rato planteabas. Cuando yo te dije, y yo no sé si a Wilder le van a dar la responsabilidad de que sea ancla para liberar a los laterales. Y lo que veo es que en varios pasajes de los 2 partidos que jugó este año, él quedaba cerca de los centrales. O sea, cito nomás ese detalle para decir que es otro elemento para que Chiqui le diga, bueno, ¿te acuerdas cómo jugaste contra River? ¿Te acuerdas cómo jugaste el domingo pasado? Acá me dice Gerardo, perdón. Gerardo me dice, Wilder Viera es muy técnico, es bien técnico. Lo he visto jugar en la selección sub-17 y ahí jugó de volante central. Yo creo que va a jugar de volante central. Tiene todo para jugar en ese puesto. Claro, dice. es un volante central. Primero cuando es zurdo. Sí, vos pero tenés yo creo una yo sé que es volante técnico. central, Dani, pero No, el tapón, o sea. ya sé, pero por eso te digo, lo van a soltar más entonces a Lucena Cardoso. Claro. No, Por eso claro. yo te dije hace rato que si es un volante que se mete entre los centrales, no tiene problema de retroceder, ¿verdad? Y hacer la contención, como para que Lucena pueda ser el volante que se vaya y él el que haga la destrucción, la recuperación, ¿se entiende? Claro, y por eso yo te decía, y mira que más allá del rasgo, yo no sé si ya está hecho para hacer justamente eso. Y cuando te dije, quiero rectificar,
Porque ahora viendo pasaje de los 2 partidos de este año, pues todo bien, lo del sub-17 ya fue hace 2 años. Una cosa es jugar contra tus pares de 15, 16 años y otra cosa es jugar Copa Libertadores contra un equipo que va a venir, pero a jugarse su último cartucho. Pero ante los hechos que tengo que decir, bueno, Arce lo puso, no hace 2 años, no hace 6 meses, lo puso hace 2 días, cuando lo mete y estaba jugando él más cerca, para que se entienda, él jugaba más cerca de los zagueros que Bobadilla. Entonces, yo creo que ese rasgo, por eso hablo de una apuesta, porque si vamos a una cuestión de lo seguro, y ayer decía, más allá de ese largo invierno y los 3 partidos fatales que tuvo Maíz, Guaireña, Clásico y Nacional, con lo que fue el 2-2, el gol de Pollo y la expulsión en el Arsenio Erico, era el más parecido. Pero estamos hablando de un chico que hoy va a jugar su 3er partido del año, 2º partido de titular, 19 años y un partido de clasificación. Tiene 6 partidos en primera. No puedo te hablar, Acá ¿sabes que no, el año pasado ese partido de relleno contra 12 de octubre? Claro, ese había jugado, me acuerdo. El famoso, Wilmer. sí, el de la mano del Valle. Sí, porque Rodrigo. hay que evaluar eso también, ¿no? El tema de los partidos en primera. Fíjate cuáles son Partido los 2 partidos de este decisivo. año. River y el 12 de octubre. Partido así fuerte va a ser este el primero. El primero. Por eso una apuesta importante, pero como estaba diciendo Ariel, era por descarte. No había uno que vos digas, tiene que ser este. De hecho, mantuvimos la duda hasta algunos cuando vieron esta madrugada, porque no encajaba lo de Bobadilla, 90 minutos y también con un rendimiento flaco, ni mucho menos lo del Pachi, hacer una movida de poner un defensor delante de la línea de 4, como alguna vez la hizo Fossati con Víctor Hugo Morécora, en un clásico, sí. que salió muy bien. Después, 2012, sí, tampoco iba. Entonces, se jugó por alguien que vos le preguntabas a la mayoría y me preguntaban a mí. Yo no quiero mentir mucho, pero no tengo un Mucho rasgo elemento de muy visión. hecho de él. Sí. Puedo hablar superficialmente, no cabalmente como uno puede hablar de otro jugador, ¿verdad? Sí. Yo contra Entonces- River lo he visto gran parte, o sea, todo el partido. Y a mí me gustó su distribución, cómo se mueve, cómo busca el espacio, pero me pareció todavía un tanto endeble en la marca. Y bueno, Es- entonces es- vos estabas hablando de una característica antagónica a la de que tendría que dar delante de la línea de 4. esa es mi crítica deportiva de lo que yo he visto. Por eso. No, está Pero- bien. pero- Para ir sumando. Sí, pero bueno, está bien, nomás ya la Pero, edad. pero bueno, acaso son con esto, de hecho, oportunidades. entonces lo que planteaba Bruno, capaz hoy el partido te va a exigir que no lo sueltes demasiado al otro volante. Arropalo. Puede ser. O sea, Wilder era un tipo técnico, zurdo, buen giro, técnico. Y vos sabés cómo es Lucena. O sea, Lucena es un todoterreno. Va. Entonces, ¿por qué no cambiar la premisa original? Bueno, ¿quién va y quién se queda? Y como que hoy, bueno, que no se vaya tanto uno y que el otro también vaya más arropado y que vaya más en bloque, en vez de ese, que se suelte uno y que el resto se las arregle. ¿Quién gana más los rebotes? Porque también está eso, el que va tiene que ser un rebotero. Pica Lucena, por ejemplo, un rebotero. Sí. De hecho, gran parte de los goles que hizo Morales al principio eran con rebotes que ganaba él, porque no es solo saber romper línea con pelota, como lo hace Villasanti bien, sino recuperar rebotes cerca del área contraria. Yo insisto, Si Federico, vos que decís que él va más al vacío que al hombre a hombre, ahí... distribuir, tocar bien. Ahí tendría que ser tocar Lucena bien, pero el no lo he que en visto. determinado momento que Cerro tenga que ser más agresivo. Ahí está. Vaya, ¿verdad? Ahí está. Allí me parece que no es tanto en lo. Él no es un jugador agresivo por lo que vos estás diciendo. Exactamente, para mi gusto Es que de lo técnico. de lo que- Quiero plantear lo siguiente que ayer debatimos con Un mucha segundo, puedo fuerza. decir una cosa, Bruno. ¿Cómo no? Adelante, Un segundo. bueno. Pero esa oportunidad, porque a veces también nosotros somos demasiado contemplativos con lo decimos, ya no es nene, 19 años para el fútbol moderno. Antes con Gamarra, eso a los 18, 19 años, ya jugaba cuarto de final, eso de Copa Libertadores. Enciso. Pero vos estás hablando y de otros Gamarra, jugadores. así los jugadores que hicieron historias. Y en bueno, el- pero hay de jugadores, años. jugadores. Te puedo Sí. nombrar 200 jugadores de 19 años que ¿sabes qué? aparecieron y después... un no, agüero. Exijamos también. Vamos a hablar- agüero. vamos a hablar como si fuera algo normal. no, Pero normal. exijamos, Ariel, exijamos. está diciendo Acá una también cosa- nosotros no somos exigentes a veces. Hay No, que no, ser no. exigentes. Pero lo mismo ¿Por que qué te dijiste parece?
En la otra partido que te metiste domingo a la mañana, Sí. que los chicos 19 mejor hayan quedado dormidos en su casa, ¿verdad? Y la vez Dijiste. pasada, no tuvieron hay compromiso, actitud, no tuvieron compromiso No hay con una deseo cosa. de grandeza como Y había bueno, antes. tienen que tener... Gamarra y compañía tenían ¿Por deseo qué de te parece que grandeza? los chicos que van a la Argentina dicen acá otra mentalidad? Allí Gamarra- te revienta la Gamarra- prensa. Gamarra Anda a jugar un Y partido bueno, con la prensa acá, pero no somos todos nosotros muy- entonces ¿Y Ariel, qué querés hacer? ¿Querés ¿Qué? hacer un periodismo guerrillero? Que No, entiendo. no, exigente con los chicos. Fusilemos a los jugadores Tienen que no. condiciones, no se achiquen. Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder. Rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. Pero para ser el motivador de Chiqui, llamala a Chiqui a verse que haga ¿a qué hora el partido? a las 20:30. 20:10 te podría Anda a entrar Sí. así. No, impresionante. Sacame esta parte, por favor, Obi. Para la charla No tengo ningún problema. previo al partido, la charla técnica motivacional de Ariel Para la arenga. para la arenga. No, Claro. quiero ir a lo la siguiente. arenga. O si no, le ponemos a ver. discúlpame, para terminar el tema de Ariel, en vez de Dauma, que ponían el micrófono con ACDC y la formación, que le pongan el altoparlante bien fuerte ahí. Sí. ¿Cómo lo que te emocionás tanto cuando... Poneme con la No, música yo de también Cerro y dije lo todo. mismo. No. No. Un momentito. En Libre de Gol también dije, señores, Olimpia, a lo grande hay que jugar mañana. Pensá en el arco de frente. 4-3-3. Pero rápidamente. ¿Quién te habló del tema? ¿Quién te habló del Hablando tema? del tema. No sacaste la carta. Mira, ¿Por qué? La cola de paja. No, porque Mira, él sabe que la no, Federico, cola de paja que tiene. No deja Gil Federico. Nadie porque dice- es lo que me está No, no te queriendo mencionó- decir, no te es mencionó que nada. dando a entender que yo soy cerrista. te digo- No, de la no, misma eso es manera pasional. dije- A que vos de te la pongas misma el sallo, noche, no. Pasionalmente dije lo de Olimpia también. Verlis, Camacho, Alejandro Sila, y vamos para adelante, 4-3-3, a tomar protagonismo en el partido. Tiene condiciones, no se achiquen. Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder. Rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. No, está con la música. Señores, la arenga de Ariel Julián. Quiero levantar esto en las redes sociales. Ariel Julián hablando de Wilder Viera. Señor, te juro que a mí, de la yo soy misma Wilder manera. Viera y golpeo todo, salgo y me la rompo misma la manera. cara. Me De la- rompo la cara en el partido por el primer jugador que me topete con el América de Cali. Dejate de joder, por De la favor. misma manera que Chiquen. vas a La levantar primera eso. dividida voy con la cabeza, hermano. Levantarlo La primera también. dividida voy con la cabeza. Que Levantarlo me lo que- rompan la ceja, la frente, la nariz, te juro. De la misma manera que vas a levantar en tu cuenta de Twitter esto, te No, exijo es una que joda, levante no mi levanten, arenga muchachos, esto lo de se va. anoche para el Olimpia. Ahí va a ser trending topic. No. Poné un poco otra vez, a ver. No se achiquen. Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder. Rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. Perdón. ¿Puedo decir algo? No, espera un ratito, Dani. Necesitamos recuperar. Buscamos cuidar lo que nos mueve porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel. Activa S50 cargando calidad certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Colmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. Es alcanzar premios y aportes históricos de $300 millones para el desarrollo del fútbol. En la Colmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Colmebol, cree en grande. Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder. Rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. No se achiquen. Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder. Rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. Verlis, Camacho, Alejandro Sila, y vamos para adelante, 4-3-3, a tomar protagonismo en el partido. Tiene condiciones, no se achiquen. Son audios exclusivos. Hemos entrado al vestuario de Cerro esto va a de ser, Olimpia, ya me imagino, de tú arenga y eso. previo a 2 partidos de los coperos. Yo quiero ese audio, por favor. ¿Cómo? Quiero el audio. No, sabes que al final lo voy a levantar. Pasale ya esto a tu Pero ¿qué título vas a ponerle?
Espero que no Arenga sea... de Ariel Julián para Wilder previo a Cerro Porteño América de Cali. No fue un comentario de partido, no. No, No, lo que pasa es que yo soy efusivo, sanguíneo. Pero vale Ariel, mensaje de Ariel. No, de la- pero del no, Cardenal fue un Deportivo. comentario. Estamos comentando yo de mi postura, de cómo tiene que asumir. No, yo no tengo ningún problema, no. Yo, Cosa que interesante lo que trajiste sobre la mesa, porque yo lo que quiero decir nomás es lo siguiente. Y yo creo que ahí coincidimos con Federico, por eso saltamos ese día cuando vos dijiste. sí. Que acá somos como que contemplativos, que nuestro periodismo en general, entiendo, ¿verdad? Eso quisiste, o sea, eso dijiste, Y ¿verdad? sí, porque hay jóvenes que tienen condiciones a quienes hay que exigirles más. Bueno, la pero, Argentina... pues, ahí no concuerdo contigo, porque te voy a decir una cosa. Sí. Hay jugadores a los que vos tenés que llevarlos de a poco. Ujú. No todos tienen la misma condición técnica, Claro. la misma fortaleza mental. Y te agrego algo que a lo mejor me vas a decir, no, pero eso no existe, la suerte. Y te agrego un cuarto elemento, el entorno familiar. Hay demasiadas cosas que envuelven a un jugador como para que éste pueda llegar, mantenerse y consagrarse. Y te voy a dar un ejemplo. A los 15 años lo hace debutar en Independiente de Avellaneda un tal Oscar Ruggeri a un tal Kun Agüero. Y traigo como ejemplo porque se despidió hace días nada más del Manchester City siendo el máximo goleador extranjero, 10 años de carrera, títulos, le dio aquel campeonato famoso después de 43 años. El Kun Agüero marca un gol cuando estaban ya en tiempo de prórroga 2-2 con Queen's Park Rangers, QPR, ¿verdad? Que le dicen para abreviar. Marca Kun Agüero en tiempo de alargue el 3-2 y se consagra campeón después de 43 años. O sea, marcó una historia en un club de la Premier League y de un club importante como Manchester City. Y Kun Agüero no paró nunca, o sea, de Independiente a los 15 años es transferido, después de debutar y jugar en Independiente, es transferido al Atlético de Madrid. Y del Atlético de Madrid va al Manchester City, si yo no estoy equivocado. Sí, tuvo esos 3 clubes nomás. Y bueno, y por eso, Federico, entonces, no todos los jugadores son iguales. Y Ariel salta acá y dice, no, ya tiene que rendir, ya tiene que... Pero a lo mejor el chico escucha esto y le toma un susto antes de entrar en la partida. Ahora, la arenga que hiciste al final es otra cosa. Pero partamos, Ahí partamos, sí de me la, parece que- partamos de la premisa que es un jugador que tiene condiciones. No, que nadie puede a lo mejor... dice eso, Yo dije el Ariel. tema de la agresividad de la marca, a lo mejor, pero eso vos podés, con ganas, con entrega, podés suplirlo. Pero tiene lo principal, la madera, lo técnico, la jerarquía para jugar el fútbol. Un jugador muy técnico, Viera. El tema es por qué no terció nunca. Como ayer estábamos hablando, que la línea que menos rotó fue la de Villasanti con Lucena, justamente porque no había alguien que, para Francisco Arce, que también es Sí. un técnico que le da mucha confianza a los jóvenes, Sí. no había alguien que tenga eso que vos decís, ¿verdad? Sí. Que entre a romperla, que entre a plantar presencia. Yo creo que ahí está el reparo que uno puede tener, ¿verdad? No, es que, a ver, Ariel, cuando estábamos acá analizando, vos mismo dijiste, y no hay otro. Cuando te dije lo de, o sea, Claro, Sí. no, está pues ya a lo que- la a lo que voy oportunidad, es- porque ¿cuántos casos también tenemos en el fútbol que aparece un tapado que de repente tuvo la oportunidad, a lo mejor no tenía la confianza del cuerpo técnico, pero se le dio y aprovechó? y acá, a ver, Sí, el, Sí, el pero hombre hablamos- ahora de la tendencia. La otra vez hablamos de un caso muy importante, más allá de Richard. Hablamos de alguien que se habían lesionado no sé cuántos y entró y nunca más saltó. No me acuerdo. Pero fue a nivel internacional el tema. No, yo lo que digo es, yo estoy casi seguro, Ariel, que esa arenga barra comentario que hiciste, si ya no, o sea, hasta me imagino que Arce ya le dijo a Wilder, Seguro. como que no habrá necesidad que a las 20:15, 20:20, cuando esté por entrar, Chiqui le vuelva a decir. Es más, hasta me animo a decir que capaz con la publicación, fíjate lo que hace con la publicación de Cerro, porque vos sabés que todas las publicaciones necesitan el visto bueno del técnico. Es más, por eso te recordaba lo de La Guaira. Y recuerdo que le preguntábamos a Juanma, y Juanma dijo, preguntó a Venezuela, y dijo, no, esto tiene aval del profe. Claro, de Nosotros no Arce. podemos hacer sin... ¿Sabes a lo que voy es? Fíjate lo que genera ya la publicación de la 00, que estemos hablando de Wilder. O si no, sabes que acá,
No, íbamos a hablar de Wilder. Exacto. Íbamos a hablar de Damián Boadilla, íbamos a hablar de Pachi, íbamos a hablar de Maíz, y capaz como una opción alejada lo de Wilder. O sea, yo creo que inclusive Arce, que juega mucho con lo mental, de los chicos especialmente. ¿Sabes hasta qué me puse a pensar? La conferencia del domingo pasado. Él mató a los juveniles, pero del primer tiempo. Wilder entra en el segundo tiempo. Y te descuida, él ya preparó. O sea, ya, ¿sabes? O sea, ¿Cuánto tiempo jugó él? Él segundo tiempo, 30 minutos. 30 minutos más o menos. Él entra por Fernandito. Capaz ya pensaba en él, O sea, no estaba convencido todavía, pero... O sea, fíjate, o sea, yo no creo que sea una cuestión de improvisación o cuando le pregunté, no, yo no tengo ni idea de quién va a jugar. Pero fíjate que con Wilder, la elección de Chiqui para hoy, uno dice, pero lo que vos decís, visibilícense, muéstrense. Bueno. El domingo pasado ninguno del equipo titular se mostró. Claro. Hasta se dijo, para vestir esta camiseta. Y además voy, ¿por qué Wilder no estaba en la consideración de Arce? Porque fue suplente de este equipo. Claro. O sea, ahí para agregar un poquito lo que te decía respecto a cómo él no impresiona a Arce como para estar terciando ya, ¿verdad?, en alguna eventual caída de Villasanti o Lucena. En los ¿Entiendes partidos lo que te estoy anteriores, diciendo? sí, los partidos... No, yo te dije que O lo del domingo. tampoco él hacía mucho para impresionar a Arce y estar más cerca del equipo titular en todos estos 3 meses. Es que Federico, Y voy más, si el domingo pasado un equipo suplente arrancó como suplente, quiere decir que no venía haciendo bien las cosas. o sea, yo A eso ya voy. pensaba en él Arce para este partido, es lo que estamos diciendo con Dani. Pero también yo creo que fue un disparador. Por ejemplo, por eso decía, para mí la ideal hubiera sido que Damián Bobadilla, que venía de... A ver, Damián entra inclusive en el 0-4 en el Mineirão. A él le dan la capitanía en el partido contra River, donde juega Wilder también. Pero Damián entró en las generales de esa reprobación, porque Chiqui también es de eso, ¿eh? O sea, si vos crees que, mira, yo te tengo, pero vos me fallás, él rápidamente te hace saber. O sea, por eso creo que también lo de Wilder. Por eso decía hace rato, Wilder fue el primer volante juvenil que se proyectaba en la era cuando estaban Palau y compañía con Villasanti. Recuerdo el partido contra Sportivo Luqueño, el que gana con un partido... Era un partido complicadísimo, que lo ganan con un gol de Cureí, que se abre recién con la expulsión... de Luqueño? Sí, que se abre con la expulsión de Duré. Y en ese partido entra Wilder, cuando el partido estaba 0-0. O sea, Wilder tenía una proyección importante. Como ocurre con los juveniles, seguramente tuvo una meseta, tuvo una caída. Y en ese menester se promociona lo de Damián Bobadilla, lo de Maíz. Ese fue el partido, Dani, que él jugó, digamos, donde el resultado estaba comprometido y bajo presión. Exactamente, porque yo recordaba que él juega ese partido contra el 12 de octubre, ya que no tenía ninguna validez deportiva y que terminó con ese penal que cobró Alipio, ¿verdad? Entonces, voy nomás a que, y vayamos al 2021. Él jugó 2 partidos. Los 2 partidos no eran partidos decisivos. Cerró contra River y cerró contra 2. Entonces, por eso, él no también tuvo eso. el famoso venía pidiendo pistas. Claro. ¿Verdad? Que suele pasar y que muchas veces se lo postea acá. En el Twitter recibo grandes elogios de la arenga Ariel. Sí. Bruno Germán Romero quiere le pase el número. Y dice, Lo vamos a levantar en Twitter ya en instante. Cuando tengamos el material completo, me voy a invadir a Formosa, dice después de esta Ariel, ¿eh? arenga. Germán Romero dice que pasame el número de crack Julián Mareco, me voy a invadir a Formosa. Después Rey de Copa dice Ariel ídolo carajo, así se habla los mitaí. Y aquí envía la foto escuchando al gran Ariel Mareco con el brazo... con piel de gallina. Sí. Quiere poner como despertador No, alarma, no, dice hoy. No, no, ya no. está. No, tampoco, muchachos. Yo también voy a poner porque por lo que me cuesta despertarme. No vamos a endiosar a Ariel, porque se nos agranda y... Bueno, está la arenga completa. Y después a la vuelta de Edgar, ¿cómo tiene que plantear Cerro Porteño el partido? Vamos a hablar de Olimpia a fondo. Estamos con Gerson Chaco o Chacón. Chacón. Línea directa con el gerente general, gerente deportivo del Deportivo Táchira. Es futbolista. Gerson, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la gente de Paraguay. Gerson, buenas tardes. ¿Ya están en Asunción? Sí, ya estamos acá. Llegamos ayer aproximadamente 5 de la tarde, ya instalados y bueno, esperando el día de mañana el juego. Bueno, ¿qué significa para ustedes? Porque vienen con una holgura importante. Después del 7-2 contra Always Ready, Olimpia perdió contra el Inter y necesita 4 goles.
¿cómo hacen para mantenerse bien afilados, no caer en el tema que hay mucha diferencia, como para no tener seguramente algún traspié? Olimpia con toda su historia copera, con buenos jugadores que pueden ir desde el arranque. ¿Cómo lo están viendo el partido de mañana, Gerson? Bien, un partido complicado, difícil, más allá de la posibilidad que tenemos, que es bastante amplia en cuanto al resultado. Creo que hay cero confianza. Creo que eso nos da para que el equipo pues esté bien concentrado, sabiendo, como tú mismo lo dices, que Olimpia es un equipo copero con historia, en el cual respetamos, valoramos la calidad de jugadores que tiene. Ya el cuerpo técnico con los jugadores saben lo que nos estamos jugando y bueno, siempre venir a Paraguay es un partido complicado para nosotros y creo que también para ellos. Y bueno, sin duda que va a ser un partido difícil, en lo cual pues ya el cuerpo técnico ha venido trabajando tanto en lo mental como en la estrategia, en lo estratégico, para poder llevarnos un resultado que nos permita clasificar a octavos de final, que es lo que queremos nosotros y por supuesto toda Venezuela y el club. Gerson, eso se ha demostrado en la rotación que han aplicado también en el torneo local, ¿no? Lo habíamos visto de aquel debut contra Olimpia y que después perdieron mal, guardaron también titulares en el último partido en el plano local contra Zamora. ¿El objetivo casi absoluto es lo de la Copa Libertadores y el paso a octavos? Sí, Táchira como un equipo grande, con una historia importante, tanto en Venezuela como en Sudamérica, siempre tiene que apostar a pelear lo que pueda jugar. Hoy en día, pues sin duda la prioridad es la Copa, más allá de que el torneo estamos en el primer lugar, también el torneo da una posibilidad por el tema del fixture, del campeonato, en la cual son 4 vueltas. Ahorita llevamos apenas la primera y bueno, estamos en primero, entonces hoy sin duda la prioridad es la clasificación a octavos de final y la Copa Libertadores. Muchísimas gracias por atendernos, Gerson. Un abrazo desde el aire, muy gentil. Bueno, un gusto saludarlos. Siempre para mí es una alegría inmensa venir a Paraguay. Tuve la posibilidad de estar acá en el 2012 con el Portugués Luqueño, tantos recuerdos, buenos amigos, y bueno, muy contento de estar acá. Por acá tengo al profesor Tolizano, tengo que conversar con él. Sí, claro, con mucho gusto, por favor. Ya va. Lo agradecemos, Gerson. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos Ya con tengo el entrenador Tolizano de Deportivo Táchira, aquí en ABC Cardinal. Cuéntenos, no digo que lo haga público, pero ¿ya tiene confirmado el equipo para mañana? Hola, buenas tardes. Primero que todo un saludo. Sí, nosotros ya estamos con una idea clara de cómo debemos enfrentar el partido y quiénes son los elegidos para jugar. Profesor, ¿se van a defender o van a jugar un partido como los que venían jugando? No sé si lo hicieron de manera diferente y dependiendo del rival. Yo creo que hay que ser inteligentes, hay que defenderse bien en los momentos que nos vayan a exigir, hay que entender de que en algún momento debemos saber sufrir, hay que entender que nosotros hoy tenemos una pequeña ventaja que nos da la posibilidad de no decir que lo vamos a jugar de igual a igual, porque la Copa creo que hay que entenderla, hay que saberla jugar y que ellos hoy con una necesidad importante van a querer arrollarnos desde el principio. Nosotros lo que tenemos que entender es que estar bien parados, bien posicionados, que no dejemos espacio y tratar de aprovechar los espacios que ellos van a dejar por venir a buscar el partido. Eso va a ser fundamental. Entonces creo que va a pasar más por un aspecto emocional. El partido en la concentración de nosotros debe estar creo que sustentado. Nosotros debemos estar concentrados a lo largo de todo el partido, no permitir que ellos sientan la posibilidad de acercarse al resultado que les pueda llegar a servir, y nosotros estar muy conscientes de que
va a estar en nuestro temperamento y en nuestra forma de llevar el partido la posibilidad de poder continuar en la Copa Libertadores. ¿Llegó a tocar un escenario así, de manejar una ventaja de 3 goles o más de 3 goles, ya sea un partido de vuelta? Porque no ha de ser común para preparar, para un técnico, esto de tener una ventaja tan importante a la par y querer encarar el partido de los 90 minutos de forma normal. Sí, bueno, no es normal, evidentemente no es normal, pero nosotros, hoy es la situación que se nos presenta y sabemos que tampoco nos podemos aferrar a esa diferencia. Nosotros tenemos que tratar de que esa diferencia sea una especie de comodín que tenemos o un plus que tenemos en el desarrollo del partido, y que realmente lo que nos va a dar la clasificación es la posibilidad de sumar. Nosotros decirte que venimos a ganarles el partido creo que sería un poco atrevido, pero sí venimos a competirles el partido. Nosotros vamos a competir desde el minuto 1 o desde el arranque hasta el final del partido. Vamos a tratar de hacer un partido correcto, un partido donde nos podamos sentir con posibilidades de sumar, y nosotros queremos conseguir nuestra clasificación y no que se nos dé por los resultados al final del partido, sino que nosotros podamos conseguir nuestro resultado. No sé si me hago entender. Sí, está claro. Señor Juan Lizano, profesor, muchísimas gracias, y la gentileza agradezcale también, por favor, a Gerson Chacón. Muchísimas gracias, éxitos, muy amable. No, para nosotros es un gusto, siempre vamos a estar a disposición y bueno, ojalá podamos conseguir, como te decía anteriormente, nuestro boleto a los octavos de final acá en Asunción el día de mañana. Juan Lizano, director técnico de Táchira, y Gerson Chacón, gerente general deportivo del Táchira, charlando con nosotros. Habla Tolizano, el técnico, cuando le pregunté sobre el tema de entrar a defenderse, dijo jugar un partido con inteligencia. Eso es lo que decía el técnico de el Táchira, rival mañana a las 18 horas del Olimpia en Copa Libertadores. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Venimos a fondo con Cerro, la última parte de Cerro. Ya se prepara Johnny para hablar de Olimpia Táchira. Hoy juega Mineiro también la misma hora que Cerro. Claro, porque empiezan a definirse los grupos. Sí, todos los partidos son todos son en el mismo horario. Exactamente. A las 20:30 también juega Atlético Mineiro. Bueno, y mañana también a la misma hora juega el Inter de Porto Alegre. Vamos a ir haciendo el repaso después de los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Juega Libertad. Bueno, vamos con esto que ya es furor. Después, señores, nos vamos a Edgar. Venimos con la recta final de Cerro y a fondo Olimpia y su presentación mañana de Copa Libertadores. Partamos de la premisa que es un jugador que tiene condiciones, que puede a lo mejor, yo dije el tema de la agresividad de la marca, a lo mejor, pero eso vos podés, gana con entrega, podés suplirlo, pero tiene lo principal, la madera, lo técnico, la jerarquía para jugar el fútbol. No se achiquen, Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder, rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. Penal para Cerro Porteño, aquí no lo va a ejecutar, penal contra Boselli, se viene el primero de Cerro, atención, Cerro lo puede ganar, Cerro, señores, si es que gana este partido, acaricia la clasificación sobre la media luna del Ana Grande. Aquí no le pega, se le subo de derecha. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito.
momento. La experiencia Midea con su beer cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el beer cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam, Sociedad Anónima. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375. Desde tu celular, préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala a mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar e industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, vamos Copa Libertadores, señores. Atiendan. Para hoy, Copa Libertadores. 18-15. Che, estoy mirando, General Díaz le ganó a General Caballero de Juan León Mallorquín 2-0. Le ganó. ¿Va hasta acaso, güey? Sí. Sí, General Díaz estaba muy mal en la tabla de posiciones. Y puede perder la punta General Caballero. General Caballero quedó con 17, Independiente 16, Resistencia 15. Y General Díaz está 16º, 7 puntos tiene ahora. O sea que estaba con 4 puntos. Sí, el jueves. El último en la tabla está. Sí, con El Capiatá. penúltimo le ganó al líder. Y con Capiatá estaban en zona de descenso, imagínate. General Díaz y Capiatá y ahora General Díaz saltó. El jueves van a jugar a las 10 de la mañana en Campo Grande, en el Ricardo Gregorio Independiente y General y Fulgencio Yegros. Y allí puede saltar a la punta Independiente. Sí. Por ahora va 17 contra 16. Sí. Pero con esta victoria o empatando, mínimamente va a llegar a la punta Independiente. Y hoy San Lorenzo juega ante Iteño a las 15 horas. Volvamos a la Copa Libertadores, perdón. Hoy. ...18-15 River de la Argentina Fluminense. 18-15 Santa Fe Junior. Acá cómo está el panorama. River 9, Fluminense 8, Junior 6, Santa Fe 2. El Santa Fe que está eliminado. De todo, ni sudamericano. Acá pelean River, Fluminense, Junior. De hecho, está para volver Armani. Renunció lo del técnico Hay después de los... Sí, hay 3 jugadores que vuelven en River. ¿3 nomás? Sí, uno de ellos es Armani. Estoy leyendo un colega argentino que escribe que... Pero 13 ya estaban... Sí, que la Conmebol no está muy convencida del negativo de alguno, entonces va a ver, pero asegura que Armani vuelve a la... Apenas entonces completó otra vez, con 2 suplentes más. Robert no vuelven entonces. Pues Robert Rojas era uno de los de la primera tanda. También. 20-30, Racing de la Argentina, Rentista, San Pablo, Sporting Cristal. Ahí está todo definido. ¿Por qué, Dani? O sea, Racing tiene 11, no está definido, lo que van a buscar es la primera posición. Porque si pierde Racing y gana San Paulo, tienen más 4. San Paulo si gana y pierde Racing, San Paulo va a ser líder del grupo. Eso es lo que falta definir. Pero Racing tiene 11
San Pablo tiene 8 y ya están clasificados, porque Sporting Cristal tiene 4, a lo sumo va a llegar a 7 y Rentistas está eliminado Yo con creo 3. que ahí el tema es ver quién va a la Sudamericana entre Cristal y Rentistas. Y anoche fue todo un furor lo que ocurrió con el jugador de Rentistas. El tema Ahí vimos del una STV. escándalo. ¿De qué, amigo? ¿Qué pasó? Y viste que dio uno positivo. Y se la Tres- aisló. tres eran. Claro, 3. Y se la aisló en un hotel salud. Ah, Y justo en la habitación de al lado del hotel salud hubo incendio. a la pucha. Y el jugador estuvo ahí, a ver, exagerando un poco, colgado ahí de la... Sí, una y corrida llegaron los muy bomberos chiquita. a rescatarle. Mira vos. Hans Flick, anunciado como nuevo técnico de la selección alemana de fútbol, después de que se dijo que iba a ir al Barcelona, el múltiple campeón con el Bayern. Hans Flick, nuevo técnico de la selección alemana. Sigamos. 20-30. Atlético Mineiro, La Guaira. Cerro Porteño, América de Cali. Acá falta, Mineiro ya está 13 puntos y Cerro 7, América de Cali 4. La Guaira pelea posibilidad de que pierda América de Cali y gane La Guaira ante Mineiro para ir a la Sudamericana. Y ya aseguró el primer lugar Mineiro. Mineiro que no tiene ya nada que... O sea, se va a presentar por el calendario. Claro, y fíjate, por eso... a Y Cerro con un empate campeón, digo. Cerro con un empate clasifica a octavos de final. Claro, fíjate, por eso a Cerro no le interesa el partido de Mineiro porque no tiene ninguna incidencia. Porque Cerro no puede alcanzar a Mineiro y tampoco puede ser alcanzado por La Guaira. Entonces, ese partido de los brasileños con los venezolanos en Belo Horizonte le interesa a América en función a la Sudamericana si es que no le ganan a Cerro Porteño. 18-15, Conmebol Sudamericana, Newell's, Atlético Goyanense y Palestino Libertad. Acá, Libertad tiene 10, Goyanense 9, Newell's 7 y Palestino 1. Libertad tiene que ganar, ¿verdad? Para asegurar. Sí. Porque no sabe qué va a pasar con Goyanense Palestino. Y si, Newell's, perdón. claro, y si empata, Newell's va de local, ¿eh? claro, y si empata tiene que esperar que no gane el equipo brasileño. Sí, exacto. Después tenés 20-30 Deportes Tolima, Bragantino y Emelec Talleres de Córdoba. Acá Emelec tiene 10, Bragantino 9, Talleres de Córdoba 5 y Deportes Tolima 3. ¿Está bien? Entre Emelec y el equipo brasileño estará el octavo finalista. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgos. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Quese con la calidad de la Extrébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad de precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Llegó con el nuevo Onix Joy, tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet encuentra nuevos caminos. Llegó la hora de tener el auto que vos siempre quisiste. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Fortim Limón con néctar de Morocuya Frutica, la más fresca combinación del ron Fortim Limón y la fruta de la pasión, el Morocuya. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortim Limón con néctar Morocuya, combinación natural. Aparece en un sitio de aquellos que se dedican a los fichajes. Dice: Leeds United muestra interés por el atacante colombiano, jugador de la América de Cali, Santiago Moreno.
Vos dijiste que era bueno, Sí, que era el sí, único jugador. bueno. Y bueno, parece ya justo ahora motivado el señor para este partido el equipo de Bielsa, ¿no? Y el United entonces que va a hacer dupla hoy con Adrián Ramos, Moreno. Bielsa elegido como el mejor entrenador de esta temporada en la Premier. Ah, mirá, encima Sí, sí, sin sí. ser campeón y Creo que superando al Pep Guardiola. De la BBC. Por la BBC, Sí, claro. ese de la claro, BBC. Claro, Porque de la Liga a Guardiola. de la BBC, cierto. Comisario Osvaldo López. Confirma el jefe de la comisaría tercera central de Luque que hinchas del América de Cali fueron aprehendidos en zona del Hotel Borbón tras saquear un comercio. Serán remitidos al Ministerio de la Fiscalía, hablamos Ministerio Público. Pues mirá lo que es, impresionante de estos muchachos. Ninguno tiene cara de angelito acá, ¿eh? Hay unos Qué sillas de locura. ruedas y todo. Qué locura. Bueno, detenido, hincha, está bien. Vinieron de Brasil, dice. Poneme No la tenían ni polca al Olimpia, uno hermano. tarjeta de entrada al país, nada, entraron tranquilamente. Poneme la polca del Olimpia. La polca del Olimpia. Juega el Decano mañana. Partido clave. 18 en punto. Está Johnny González. ¿Cómo habrá caído el tema de la camisa ayer? ¿Por qué, Federico? Sí, porque mal, Y me enviaron mensajes, yo leo todo lo... ¿Y qué voy a no hacer? podés Samuel? leer ese mensaje así. Pero Aparte, Johnny, como Johnny, que de- yo a Johnny lo banco a muerte. Yo no... Se nota, hermano. A mí no me interesa, puede salir con el torso desnudo también si quiere, pero Johnny va a ser Johnny, va a estar con nosotros siempre. La otra religión blanca no, se puso la celeste. Bueno, pero convengamos también que Johnny no A ayuda. nuestro amigo el chofer de ómnibus también le hará caído mal el comentario, ¿verdad? Porque dice, parecía un chofer, como si No, parecía en un camisa de chofer, porque uniforme, no, pues el pero color la- celeste. Y ya eso es lo sé. que dicen los muchachos. Sí, Yo pero a veces y- cuando vengo para el noticiero traigo ese color de camisa, me dicen Cuando íbamos a la camisa cancha. de chofer. Cuando iba a la cancha, me acuerdo, me Pero decían... bueno, que te persiguen con "Oye, esa la- floreada. A mí me persiguen por una camisa floreada. El grupo este, ¿cómo se llama? Pero por lo menos no es al aire, ¿verdad? Caribe 4. Caribe 4, Caribe Sí, 4. no, y bueno, ¿qué va a hacer? ¡Comisario! Comisario. Vamos a recuperar. Es que Johnny tampoco ayuda, ¿verdad? Porque primero el tema de la luz, ahora después el tema de la elección de la camisa. ¿Qué sugerencia le da, Dani, por favor, para los directos que hace Johnny en peligro de gol? Comisario. Comisario, ¿cómo le va? Señor, cordial saludo, respeto de siempre. Comisario López de Luque, la tercera. ¿Qué pasó con los hinchas de la América, comisario? Contanos, por favor. Y ahora mismo, siendo todavía en el Ministerio Público, fueron esta mañana a declarar y todavía están retornando. Ahora, ¿qué medidas se va a tomar contra ellos? Ah. No sé todavía, señor. Va, es peor ya y comisario, ¿y entre cuántos? Perturbación de la paz pública, primeramente, ahí inmediaciones del Borbón y posterior a eso fueron a hurtar, sustraer bebidas alcohólicas de un surtidor que está en la inmediación del hotel, lugar donde fueron aprehendidos. A la pucha. Pero ¿y en qué estado, Pico, estaban para hacer eso, comisario? Y amigo, no sabría decirle cuál fuera que nos está faltando y nada, estaba huyendo de otro lado ahí. Pero una locura, o sea, perturbación a la paz pública porque estaban haciendo un escándalo frente al hotel y después se van, según la denuncia, a saquear una estación de servicio, sacan bebida alcohólica. Sí, señor, efectivamente, eso fue la información y la denuncia que recibimos por lo que fueron aprehendidos. ¿Y hay circuito cerrado, comisario? Al menos yo no tengo, pero escuché a través de uno de sus colegas que se estaba ahí en el local, sí, de la estación, surtidor. Sí, del sí, surtidor. efectivamente. Y aparte de eso, se estuvo recorriendo también lo que estaban haciendo ahí inmediaciones del Hotel Borbón sin camisa, anoche hacía frío, sin camisa y estaban explotando ahí petardos, no sé realmente cuál fue la intención de esta gente. Y probablemente hayan estado bajo los efectos de algún psicotrópico, alcohol. Y lo más seguro que haya por el estado que, por la actitud, más seguro que estaban bajo el efecto de algún tipo de estupefaciente o del alcohol, porque
no fue nada sano lo que estaban haciendo allí. Pero vos le viste a estos detenidos, comisario. Esta mañana sí lo he visto. Pero Y bueno, pero y vos enseguida, vos tenés experiencia. Yo la foto que veo de los ojos saltones, rojos, están claro, todos alterados. Estos no estaban tomando leche descremada, comisario. Claro que no, y por la característica uno puede por lo menos suponer que está bajo el efecto de algún tipo de situación. Y asaltar otra natación de servicio para llevar alcohol, ¿verdad? También, sí, señor. Qué sí, locura. señor. ¿Y cuántos son, comisario, de los detenidos? Siete. 7 son los monos, yo los conozco. Bueno, qué bárbaro. Gracias, comisario, muy amable por atendernos y éxito en las labores siempre, muy amable. Gracias, cuando guste, señor, estaré atento. Gracias, comisario. Comisario López de la Tercera de Luque, imagínense. Sin remera ya desde anoche con el frío que hacía. Después hoy, vandalismo, porque perturbación de la paz pública es cuando vos estás haciendo algún desmán, hablando mal y pronto estás generando un quilombo, ¿verdad? Y después se van a asaltar la estación de servicio, imagínate. A nosotros no nos respeta nadie, ¿eh? No, ¿qué nos van a respetar? 7 paraguayos en Colombia asaltando no, un servicio. No, te van a pelar a... ¿Sabes qué? Pero vos sabés increíble porque... Pero ¿se acuerdan que en la prepandemia siempre Sí. había un grupo de jóvenes de esta nacionalidad? ¿Te acordás que un equipo brasileño, el mestizo, rompieron todo? ¿Se acuerdan? No, fue Santos. No, pero viste el tema Santos de de los Brasil, colombianos, ¿verdad? Brasil. Pero el tema de No, los pero colombianos- partido contra Cerro, pues. Claro, el famoso partido. Lo que dice Dani, por ejemplo, una vez agarraron en un hotel de la terminal a 8 hinchas de Nacional de Medellín, por ejemplo. Sí. Porque ellos hacían una cosa, y no me extraña que estos vienen de Belo Horizonte. Ellos, por ejemplo, si jugaban un partido, Así mismo. un equipo argentino, después un paraguayo, o un brasileño, después paraguayo, venían 20 días antes a Brasil Sí. y después pasaban a Paraguay. Y acá se quedaban a vender cosas en los semáforos, Cierto. hacer malabarismo en los semáforos y a robar, como en este caso, ¿verdad? Yo me acuerdo que Vladimir Marín, cuando jugaban en Libertad, le cayeron a su casa varios hinchas nacionales de Medellín, él de medio la adoptó. Porque vienen sin el pasaje. Claro, Tipo y era- mochilero, Terrestre, pues. claro, Sí, tipo y era mochilero, la exactamente. época donde no se jugaba tan seguido, entonces uno decía, pero ¿y qué hace esta gente acá? Y te decían, ¿no te acuerdas que hace 3 semanas vino Sí. tal equipo? Y después decís, ¿De dónde viene usted? Le hacía la muchacha. Claro. Venimos De de la Río de previa. Janeiro, de San Pablo, decía, Sí, y sí, bueno, no sí. entendía por qué. Hay sí. una nota épica, no se entendía lo que decía el entrevistado. ¿Te acuerdas? Sí. Estaba ya con, ¿cómo dice el comisario? Le encantó la palabra, ¿cómo es? Sustancia Psicotrópicas. psicotrópica le gustó. Claro. Imagínate, Sí, así mismo. psicotrópica. Bueno. Juan de Dios, Johnny González, mi querido primero amigo y compañero después. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Muchas gracias, señor, por... No, por mi esa respaldo pleno ante ese mensaje que llegó. Pero ayuda un poquitito también, Johnny. Ayuda sinceramente. Es que yo no tengo mucha experiencia televisiva, entonces me guío en los comentarios de ustedes que saben esto. No, pero, que están... pero camisas claras no, Johnny. Camisa blanca no. Camisa celeste, salvo que tengas un saco azul o negro para que haga el contraste correspondiente. Pero si solamente es camisa, tiene que tener colores o tiene que ser de un color, por ejemplo, oscuro. Sí. Ya para la próxima un contacto con una camisa negra, por ejemplo. No, justamente no. A ella le van a decir que no. para ¿Qué que- tal? No. Sí. No, Johnny, tampoco te tomes muy a pecho esto. Te vaya al No, extremo. Ahí le envié un mensaje. ¿Qué me enviaron? Espera, voy a leer. Espera. Y después vamos a fondo cuando limpia, Johnny. Sí, por supuesto. Espera. A ver. No importa el color del envoltorio, sí el sabor del caramelo. ¿Quién te envió? ¿La señora? No. No, un amigo que estaba... En realidad, anoche ya me envió el mensaje. Que estaba viendo Peligro de Gol. Está bien, Johnny. Bueno, Bien. Olimpia está confirmado. Yo creo que a esta altura puede ser una sola variante con relación al partido contra Inter. Ya ampliamos, Johnny. Tu quiniela Tete, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más info, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela Tete. Tu Quiniela Tete es jugar legal jare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un
un delicioso mate tereré y que no te falten tus hierbas manzanilla y anís estrellado. Cuña Guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595212891.000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Vivi Superior que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 2887000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. A fondo. Se juega la vida mañana. 4 goles de diferencia tienen que marcar. Perdón, pregunto, 5-1. 4 de diferencia. 4 de diferencia, sí o sí. Bueno, está bien. Ponen a por la arenga también de Ariel con Olimpia. No, es solamente cerrista, o sea, de Cerro ¿cómo se llama la? No es cerrista la arenga, ¿verdad? Igual no suena lo mismo. ¿Vos sí? No, por el tema de una cosa. Vos no le decís nada. No. Si yo decía, vos me saltabas como... Escúchame, y me vas a dar la razón. Vos ya sos sistemático. Él por lo menos, mira, podemos todavía arreglarnos. Mira, Ariel, te garantizo que me vas a dar la razón. A ver. No es por lo que vos le estabas sospechando y hubo acusación de cola de paja y eso con Bruno. No es lo mismo una arenga a un juvenil que a jugadores consagrados. Pero va para Quintana. Quintana necesita. Quintana necesita ese... Claro, pero entiendo, Johnny. Ahí sí, por ejemplo, estaría de acuerdo contigo. Pero Ariel le apuntó ¿a quiénes le apuntaste? Claro. A Camacho, a ponemos la arenga, poneme la música y la arenga de Ariel a Olimpia. Antes de escuchar, ¿tengo o no tengo razón? Tenés razón. Gracias. Partamos de la premisa que es un jugador que tiene condiciones. Que pueda a lo mejor... Yo dije que tema de la agresividad la barra. Obi, Cerro va a meter. Obi, no escuchás lo que estamos diciendo, será... mi gallo, ponelo limpia, papá. Nuestro cafetero. Va a ser a Oper Express. No, yo creo que lo hizo Andrés. Oper Express. Oper Express, sí. De operador. Dale, tiralo limpia, hermano. Despertate, pues, mi hijo. Bueno, ya está. Espera. Vamos a hacer una arenga hoy también. ¡Despertate! Bueno, dale. Ya está. Johnny. Sí, señor. Diego Aro va a dirigir. No me gusta mucho el arbitraje para mañana. El peruano. Michael Orue, Johnny Bocio y Víctor Carrillo. ¿Por qué no te gusta? ¿Tiene antecedentes? Yo prefiero un brasileño, por ejemplo, para eso, o un argentino. Por más que Pitana fue muy del equipo visitante en el partido anterior, cortaba todo lo que era para Olimpia. Y venezolano, peruano no va bien, entonces preferiría un brasilero para mañana. Pero ya está. Diego Aro, Olimpia necesita marcar 4 goles. Por lo que uno va consultando, no formó hasta ahora Sergio Orteman, el equipo no... Me parece que no va a cambiar mucho. No juega Salcedo, allí va a ingresar Alcaraz y sería el único cambio. Está la práctica de hoy. Si mantiene este equipo en la movilización de esta tarde, es porque va a poner casi el mismo equipo del partido anterior. Si estaba Salcedo,
iba a ser el mismo equipo. Tercer partido en forma consecutiva. Con Aguilar, Sergio Otálvaro, Luis Cáceres, aquí el único cambio, Alcaraz por Salcedo, Tito Torres, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Brian Ojeda, Marcelo Cigarrilla, Walter González y Jorge Recalde. Está la posibilidad de Derlis, está la posibilidad de Camacho, Alejandro Silva que se recuperó. Opciones para, en caso que el técnico decida cambiar. Repito, la práctica de hoy va a ser fundamental para lo que va a ser la definición del equipo para mañana. Lo que se ve también, al margen del partido de mañana, y lo que estaba comentando Bruno, el tema de un blanqueo ya de algunos jugadores que tienen futuro, el caso de La Cruz, Leguizamón, se suma Jorge Roja, ahora vi Johnny para Sol de América. Sí, ayer ya Bruno están me haciendo consultaba una eso. especie de... no, pero están haciendo una especie de acuerdo entre Olimpia y Sol de América. Federico, porque- vos no me escuchaste a mí, No, hermano, no, que- lo de Roja sinceramente no. O si no, citaba ¿En serio también. me estás diciendo? En serio, no, Leguizamón. Y en el Twitter también de tiré, La Cruz, Federico. pero es mucho. No, no, yo sé. Yo sé. Imagínate que no vi lo Johnny, de, no vi lo de Viera. Johnny, hermano. contale, pues, ¿verdad que no estoy mintiendo, Sí. Johnny? No, Ayer no, habló- creo que mienta. Con Iván Almeida y Iván no tenía la información y después se le dijo que había leído vía Twitter también la precisa. Y bueno, y se va blanqueando el tema de jugadores que ahora sí van a dejar el club. Y algunos ya tienen destino. Yo el caso de La Cruz, Federico, quiero esperar un tiempito más, porque mira que no se entonó en el partido contra el Deportivo Luqueño, fue convocado para, en este caso, ocupar el puesto de Sergio Otálvaro, que a esta altura es el titular por mayor experiencia, no saca mucha ventaja a los otros laterales, ya sea a Alan y también a Luis de la Cruz. El caso Claro, de lo que aquí- está evitando Olimpia, Johnny, es tener abundancia y Claro, tiene en tres cada laterales y un plantel que se va a reducir económicamente. No puede tener tres laterales que quizá en otro club jugarían de titulares. En un club más modesto, cualquiera de ellos podrían jugar de titulares. Claro. En Olimpia inclusive puedan jugar. Johnny, ¿en Olimpia quién puede jugar? No, y puede jugar Sergio Otálvaro como lateral y volante, ya sea Alan o De la Cruz, o De la Cruz que juegue de lateral y Alan como volante. Eso te permite la presencia de estos jugadores, pero tener tres laterales para un campeonato en medio que se complica. Quiero tirar el nombre de un técnico. ¿Pero se tiró ya? No. ¿Nadie tiró? No. Solo yo en el grupo. Ah, vos tiraste y yo no leí. Bueno. No, en el grupo no. Bueno, vamos a tirar ya ahora. Esta es buena fuente. Bueno, gracias, Wilson. Perdón, Johnny, disculpame por favor porque quiero hacer un anticipo. Anticipo. Atendé, Federico. Atención, Tuiti, para saber cómo escribir el tema porque no quiero tener problemas. Sol de América, anticipo, Sol de América. Está en conversación con Juan Pablo Pumpido, hijo de Neri Pumpido, para que asuma la dirección técnica del Club Sol de América. Repito, señores, Sol de América está en conversaciones con Juan Pablo Pumpido, hijo de Neri Pumpido, para ser director técnico de Sol de América. Lo último. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, @cerámica
Itauá. Cada día los dispositivos electrónicos se requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que eso es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país o hacenos tu pedido al 0984800650. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar profesionalmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, tienda multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con tienda multimarcas, pisas fuerte. Pasionalmente dije lo de Olimpia también. Derlis, Camacho, Alejandro Silva, y vamos para adelante, 4-3-3, a tomar protagonismo del partido. Vamos a compararnos con el de Cerro, a ver. No, basta. Che, ponemos el de Cerro. No, porque son circunstancias distintas. Haceme caso a mí, dale, bolito, dale. Partamos de la premisa que es un jugador que tiene condiciones, que puede a lo mejor, yo dije el tema de la agresividad de la marca, a lo mejor, pero eso vos podés, gana con entrega, podés suplirlo, pero tiene lo principal, la madera, lo técnico, la jerarquía para jugar el fútbol. No se achiquen, Copa Libertadores, 19 años, tenés todas las condiciones, Wilder, rompela esta noche, hacete ver, visibilizate. No, falta que diga nomás, ya soy de... Bueno, yo pensé que podía haber más cambios, no para conectar con lo que decía Ariel, sino yo lo de Quintana, cuando Johnny decía el tema, a Quintana sí le vendría porque entra un poco en esa categoría del que mamó la camiseta. Claro, la diferencia es que Quintana ya tiene más partidos, ya jugó en el equipo tetracampeón. Sí, pero digamos su gran irrupción en el escenario internacional. Claro, pero fíjate, yo por ejemplo con lo de Quintana me parece que a Ortegan le puede hacer ruido lo de Góndola. Porque repito, o sea, mientras que del otro lado sí creo que es para prescindir de un volante más tradicional como puede ser Chelo. Y sí ahí jugarte con Camacho o Derlis. Y lo que hace rato arrancábamos, yo creo que apoyo sí, ya que hoy fue el tema de la arenga de Ariel, si va a ser titular, para mí es la última chance, porque yo pensaba que hasta podía que entren Camacho y Derlis por Chelo y Recalde junto a Walter ahí en la delantera. Johnny, cerramos el contacto, ¿te parece? ¿Y querés repetir el probable equipo de Olimpia? Sí, señor. En el arco, Aguilar, Sergio Otálvaro, Luis Cáceres, Antolín Alcaraz, Iván Torres, Hugo Quintana, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Marcelo Estigarribia, Walter González, Jorge Recalde. Hoy la práctica en la Villa, el plantel ya concentra, mirando lo que va a ser el partido de mañana a las 18, arbitraje de Diego Aro ante el equipo del Deportivo Táchira Copa Libertadores. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta más tarde. Adiós. Ya cumplimos con todos los patrocinadores. Bueno, agregando lo de Juan Pablo Pompido, una persona que siempre está cerca de quienes vienen afuera, nos decía que hace 10 días está en nuestro país Juan Pablo. Ah, mira vos. Mira, todos los caminos conducen a Roma. Sí, está hace 10 días, no es para... Si no va ni acá para... No. Mucho tiempo, más de una semana. Sí. A lo mejor ya vio casi incógnito algún partido de sol y
y todo. Recordemos que él ha sido técnico de Unión de Santa Fe. Le fue bastante bien su primera experiencia que tuvo como técnico, el hijo de Nelly Alberto Cumplido. Mira vos. Bueno, cerca de Sol de Veo América. Patronato de Paraná y Alvarado de Mar del Plata. También tenés esos. Sí. Un día como hoy, 25 de mayo, 1965, nacía Mario César Robocop Ramírez. Exjugador del Olimpia, ganó 3 copas internacionales y 2 nacionales. Qué grande Robocop Ramírez era. Qué grande, sí. Saludo para César Ramírez. Mario César Ramírez. En 1900 fue inaugurado el estadio más antiguo de Sudamérica, el Gran Parque Central, donde es local el Club Nacional. Tiene un nuevo estadio ahora Nacional, ¿verdad? El mismo remozado. No, ¿Peñarol? No, Peñarol se hizo un nuevo. Peñarol sí tiene uno nuevo, ¿verdad? El Parque Central se creció para 30.000 personas. Bueno. ¿Hubo Paraguay ahí? En el 30. 1901 se funda el Club Atlético River Plate. En su historia ha ganado 35 ligas, 15 copas internacionales, entre otros logros. River de la Argentina hablamos, ¿verdad? 1940 apertura del Estadio La Bombonera. La reinauguración sería el mismo día, pero en 1996. 1952 nace el futbolista argentino Daniel Alberto Pasarela, ídolo de River y campeón del mundo en 1978 y 1986. Se fue de la peor manera Pasarela, ¿verdad? Por la puerta de atrás se fue siendo presidente de River. Con escándalo, tema de corrupción. Tal así que hoy en un institucional que hizo River, fílmico, hablaron muchas personas de la historia y él no habló. Habiendo sido lo que fue como jugador, técnico. Y 2 veces campeón del mundo, claro. Hermano querido. No, y técnico de River, campeón muchas veces. Qué pena, ¿verdad? Sí, sí. En 1983, en el Estadio Olímpico de Atenas, el Hamburgo se consagraba campeón de la Copa de Europa al derrotar a la Juventus 1-0. Esto es Europa League. Campeón de la Copa Europa dice. La Liga, ¿no? Champions. ¿Qué final fue? ¿Cómo se le decía? En 1983, en el Estadio Atenas, el Hamburgo se consagra campeón de la Copa de Europa. Campeones. Champions League. Claro. Ganó la Juventus 1-0. Y Hamburgo está en la segunda división ahora. Jugó la final contra el gremio de Renato Gaucho en Japón. Qué grande. Renato jugó un partidazo. Le ganó gremio a Hamburgo. Cuando hizo el fútbol alemán acá se veía como loco y Hamburgo era el club de muchos era y gremio le pegó un paseo con Renato Granato. 2005 se da el milagro de Istambul, donde Liverpool igualó 3-3 con el Milan tras ir perdiendo 3-0 al término del primer tiempo. En los penales, el equipo inglés se coronó campeón y acabó una sequía de 21 años sin ganar la Champions League. ¿Qué año fue? 2005. Uno de mis momentos me mandaron a transmitir